La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Una edición en la que nos acercaremos al saber prohibido, censurado y hasta en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, también maldito. Porque libros prohibidos los ha habido en todas las épocas. Antiguos, como la Biblia, o contemporáneos, como los versos satánicos. Para su censura solo basta una buena dosis de intransigencia, o que la influencia del poder político o religioso vigente en cada época se muestre inquisidor de ideas ajenas, o lo que es peor, se crea poseedor de la verdad absoluta. Sea por una razón u otra, por cuestiones heréticas, morales, políticas o científicas, hasta se confeccionan listas en las que cientos de libros junto a sus autores sufren persecuciones o se ven abocados a un pretendido ostracismo. De todo ello hablaremos a lo largo del programa de esta noche, pero primero vamos con el sumario. Con el zurrón del caminante nos acercaremos por tierras abulenses para conocer los percances que la mística Teresa de Ávila, hoy considerada doctora de la Iglesia Católica, tuvo con la Inquisición española allá por el siglo XVI. Con los asustos espinosos, Israel Espino nos hablará de la leyenda del libro de San Cipriano. En la sección Ciencia con Conciencia, nuestra colaboradora Carmen Fernández nos hablará sobre algunos libros científicos prohibidos en los que se trataba la temática heliocéntrica o el origen de las especies o la famosa enciclopedia de Diderot y Alembert. Más tarde, en el Filandón, profundizaremos en las razones por las que se censuran los libros, en su contenido prohibido, en los poderosos mensajes que en muchas ocasiones se esconden entre sus páginas y que reflejan la inquietud, los pensamientos y conocimientos de los hombres de cada época, y por supuesto también en las prácticas ignominiosas que se han venido practicando para que dichas ideas no salgan a la luz ni se transmitan por la sociedad. Y terminaremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello será posible a la maestría de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas 2 instructivas horas que tenemos por delante. Antes de entrar en materia, os recordamos la dirección de nuestra página web, laescobula.com, y también nos podéis seguir en las redes sociales. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula7, y en Facebook, nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora para saltarnos censuras, hogueras y hasta maldiciones y conocer así la realidad de los libros prohibidos. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. En la Edad Media, la Santa Inquisición se convirtió en el mayor aparato censor de la historia de la humanidad. Las listas de libros considerados herejías se incrementaron exponencialmente con su aparición. Se prohibía su edición, se castigaba su lectura, se perseguía a sus autores, científicos y escritores heterodoxos, y en algunos casos, unos y otros, obras y autores terminaban en la hoguera.
En 1559, la Iglesia creó su Index Librorum Prohibitorum, su índice de libros prohibidos, al que fue añadiendo títulos hasta 1966, donde grandes pensadores, científicos y escritores como Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Descartes, Francis Bacon, Stendhal, Flaubert o Darwin, entre otros muchos, fueron vetados. Pero a lo largo de la historia han sido innumerables los libros que por razones religiosas, políticas, económicas, científicas o filosóficas han sido prohibidos e incluso se les ha considerado como malditos. Con la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV, quienes detentaban el poder fueron conscientes de que era necesario controlar todo lo que salía de ellas. Desde los libros que proclamaban la libertad de pensamiento, la libertad ideológica del ser humano, hasta todo tipo de saberes más o menos ocultos, tratados de magia, estudios científicos y, por supuesto, los que trataban los temas filosóficos religiosos. Lo que menos nos debe sorprender es que, aún a día de hoy, algunas de estas censuras siguen teniendo vigencia en la actualidad. Esta noche, en la escóbula de la brújula, daremos cuenta de todo ello, desde lo divino a lo más humano, que también ha sido pasto de la censura. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Hoy libros prohibidos. Oye, por cierto, ¿cuántos tienes en tus estanterías? Más de 4.000. El último recuento lo hice hace 5 años, así que creo que habré superado esa cifra. ¿Y de estos cuántos prohibidos? Pues fíjate, tengo una sección de libros prohibidos. Aquellos que he conseguido, sobre todo grimorios, libros de magia, libros de estos que huelen a chamusquina, los tengo como separados, con una especie así de prohibición. Sabes que hay una especie de cartelitos de estos de que quien ose robar uno de estos libros le caerá una maldición eterna al estilo egipcio, ¿no? Al estilo egipcio. Pero sí, tengo unos cuantos, de algunos saldrán a relucir, de aquellos que se han editado posteriormente y que de alguna forma rescatan ese malditísimo, ¿no?, que han tenido algunos libros, o bien por sus razones políticas, religiosas, o sencillamente porque han sido censurados al no ser políticamente correctos en la época que se editaron. Muy buenas noches, Carlos Canales. Muy buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Estupendamente bien, con alergia, jorobado. Es lo que tiene la primavera. Muy mal. Este año me está dando muy fuerte. Ay, abuelito. No. Curiosamente, en mi caso, la alergia, que la llevo muy bien porque es muy suave, este año está siendo terrible. Me está machacando. Una alergia maldita. Bueno, tú que eres una persona muy hacendosa, muy escritora, tienes, la friolera de más de 50 libros. ¿Cuántos de ellos consideras que algún día serán prohibidos? Nada, los míos son divulgación, ninguno. ¿No? ¿Seguro? Cuando toque política, a lo mejor. Ojo, la divulgación, no solo se trata de temas religiosos, la divulgación, como veremos a lo largo del programa, de ciertos temas históricos o científicos o culturales, también han sido motivo de censura. Claro, luego tocaremos eso, porque la prohibición de los libros depende del entorno sociocultural. Hay libros que en un sitio serían prohibidos y en otro no, y al revés. Es decir, depende mucho del lugar en el que tú te encuentres. Luego haremos clasificaciones, vemos las tipologías y todo, pero cuando comentaba Jesús el que tiene un apartado de libros extraños, yo creo que incluso me lo regaló Jesús, uno de los últimos libros que se retiraron en España por una orden o un mandato judicial. El libro de Andreas Faber-Kaiser sobre la colza. Te lo regalé yo, sí. El aceite de colza. Sí, le tengo dentro del grupo de libros extraños, o que en el futuro serán considerados raros. Yo no soy un bibliófilo en el sentido que no tengo libros especialmente, ni colecciono libros, ni cosas de ese estilo, aunque tengo potorrón, pero reconozco que ese sí forma parte de un pequeño grupito de libros extremadamente extraños que guarda en una esquinita, en un pequeño trozo de librería donde hay unos 8 o 9 libros que alguno de ellos acabará siendo raro en el futuro. Seguro. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta.
Muy buenas noches, y me adhiero a la escuela polinizadora de aquí mi amigo Carlos Canales, Sí. porque yo también estoy fino. La verdad es que hoy aquí estamos Joder, casi todos vaya finos tela. con el tema del polen. Oye, Juan Ignacio, tu segunda casa, y digo por tu segunda casa, por el monasterio del Escorial, hay unos cuantos, ¿no? Bueno, en el monasterio del Escorial sí que hubo unos cuantos libros prohibidos y todavía creo que quedan bastantes, e incluso algunos que no solo prohibidos, sino fueron ocultos en su tiempo y nadie ha sabido encontrarlos hasta ahora. Bueno, una curiosidad para toda la persona que pueda ir allí a pasearse por el Escorial y entre en lo que es la biblioteca, con la famosa esfera armilar ahí al fondo, lo que no verá precisamente son los lomos de los libros. Pues no, va a haber precisamente la parte delantera de los libros por varias razones. Una de ellas, digamos la canónica, la que se aduce normalmente, es para que todos pareciera que eran dorados. Entonces era mejor pintarlos por la parte del filo de la hoja Que no que del por la lomo. parte de los lomos, para que todo pareciera dorado. Pero hay otra razón. A mí la verdad es que... A esa es a la que quiero llegar. Ya en época de Fray José de Sigüenza ya se habla de que eso fue de alguna manera para evitar el ataque de diferentes bicharracos, miasmas, que también de alguna manera una de las razones puede haber sido válida, y esta otra también sería válida, que sería protegerlo lógicamente de la voraz contribución de diferentes parásitos a comerse el papel. Pero, a ver, yo había oído otra versión, esta, la de los parásitos, da igual que sea el lomo que el filo de la hoja. Lo que le cuesta decirlo, ¿eh? Sí, al señor Cuesta le cuesta Le decirlo. cuesta. A ver, que a menos que yo sepa, lo que no querían mostrar era el lomo con el Sí, bueno, título del libro. Sí, bueno, es que hay todo tipo Porque de cosas. había libros de todo tipo y muchos de ellos eran prohibidos. Claro, efectivamente, o sea, esa es una de las cosas, pero no solo esa, incluso algunos están completamente vacíos. O sea, son una simulación. Simplemente se construyeron ad hoc para que ocuparan el espacio y no quedara, digamos, blancos. Pero en aquella época ya. Sí, sí. En la época ya de Felipe II, ¿sí? Sí, en todo tiempo, para que las estanterías estuvieran llenas, incluso se ponían libros que no tenían ningún contenido porque estaban completamente vacíos, son simulaciones nada más. Y efectivamente muchos para que no se viera exactamente, porque uno de los más buscados, digamos, a lo largo del tiempo, que ha sido el Inquiridión Leonis Pape, este no aparecía por ninguna parte y siempre se sospechó que se le había puesto el lomo de otro. El lomo de otro libro. Efectivamente. De todas maneras, es indemostrable, porque hoy día... A ver quién mete mano ahí, ¿no? Cuando ya hay un, digamos, acceso más o menos a los fondos bibliográficos del Escorial, tampoco sigue sin aparecer por lo menos 3 o 4 libros que se supone que en época de Felipe II fueron a parar al infierno, o sea, al inferno. De todas las formas, todos los libros que eran temática heterodoxa, ¿no? Aquellos que trataban de magia, de alquimia, de astrología, parece que no quedaron ahí, sino en esa biblioteca oscura o escondida, ¿no? Del cual hay distintas teorías y distintos paraderos. Bueno, es que claro, es que en el Escorial hay que distinguir bien lo que es la biblioteca canónica, o sea, la que puede visitar todo el mundo, y luego la otra que es la que tiene 40.000 que es la interesante. volúmenes con legajos y todo tipo de cosas donde efectivamente solamente con un carnet de investigador se puede acceder. Digamos que abajo lo que queda es lo vistoso, lo bonito, pues eso, o lo que hay que conservar de una manera particular, como por ejemplo el libro del ajedrez de Alfonso X el Sabio. Pero los facsímiles y las copias y todo tipo de cosas están en la biblioteca que se llama de legajos, o la biblioteca de distintos documentos. Vamos, la interesante, la que nos gustaría claro, a todos pasar ahí al menos un mesecillo, ¿no? Sí, pero donde bucear solo puede ser con la ayuda inestimable del bibliotecario de turno de su época, porque si no te pierdes. Te pierdes, ¿no? Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Tú también con la alergia? Pues mira, estoy recién llegado del Valle del Jerte, ni más ni menos, que es una floración absolutamente bella, es un esplendor que es muy recomendable. Y claro, imaginaos la cantidad de polen que hay allí. Me he ido muy pertrechado de antihistamínicos y un tratamiento especial, y lo he pasado que no lo he notado este año, o sea que perfectamente. Sí, es verdad que hace unos días Marcos nos mandó unas fotos. Sí, sí. Maravillosas sobre el Valle del Jerte, y dentro de pocos días yo mandaré las de mi pequeño mini Jerte, que es lo de que huerto. no se veía en la foto es que iba con el traje de guerra química. Ay, casi, ¿no? Bueno, pues nada, esta noche pues dispuestos a desenmascarar censores, a autorizar lo prohibido y también comentaros algunos casos de... Bueno, no sé si los que estáis aquí os han prohibido algo, pero a mí todavía ya en la década extinta, ya casi extinguir franquista, pues...
Tuviste tu parte de censura. Y os lo voy a contar luego, sí. Claro, porque se habla de los libros prohibidos, de los libros censurados, pero dentro de esos libros, y sobre todo ya entrando en las últimas décadas, cuando yo decía que todavía existe la censura, muchos de estos libros ilustrados, libros o, por ejemplo, de cómics, han estado totalmente prohibidos. Sí, libros ilustrados. Además, siempre, a lo largo de toda la historia, se ven unos factores comunes que siempre es lo mismo. La magia negra, la religión, la sexualidad reprimida, siempre Temas es lo tabú. mismo. Los mismos perros con los mismos collares. Distintos collares, perdón. Bueno, un dato que tengo que dar es que yo hace muchos años, cuando era jovenzuelo y empezaba en la universidad, estuve siendo el maquetador ya en aquellos tiempos de los libros de una editorial que entonces se llamaba La Banda de Moebius, donde aparecieron varios ejemplares que luego comentaré que estaban literalmente, o sea, perseguidos, no prohibidos, perseguidos. O sea, el que cayera eso o que te pillaran con un libro de esos en las manos significaba ir a dar muchas explicaciones a la Dirección General Luego, de Ignacio, Seguridad. una vez en los kioscos ya puestos, incluso había grupos de extrema derecha que se cargaban Los kioscos lo que enteros, había, ¿no? iban a por el kiosquero y mucho cuidado. En este caso concreto, la editorial La Banda de Moebius, una editorial pequeñita que hubo en aquel momento, y ya digo que era una cosa un poco clandestina entre varios, editó un libro que fue verdaderamente perseguido por el régimen anterior, que es el Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, que no firmaba nadie. Bueno. Nadie, pero que era de un hombre ya muerto, que es Agustín García Calvo. Bueno, iremos hablando de todos estos temas. Ahora dejarme también que presente a nuestra colaboradora Carmen Fernández, que hoy está aquí con nosotros en el estudio. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También con un ataque de Sí, alergia, yo por quería supuesto. decir que era la única que no tenía alergia en la mesa, pero creo que soy la que estoy peor de todos, me parece. Bueno, hoy los estornudos hablaremos, serán míos. hoy hablaremos de esos libros prohibidos. Y ya lo he anticipado, parte de ellos también hacían referencia a asuntos científicos. Obviamente, ¿no? Porque yo creo que hablabas tú de la censura de la Iglesia Católica, que es obviamente por un asunto de fe. Con lo cual, fe y ciencia parece que siempre han estado un poco reñidas y es normal que multitud de libros científicos a lo largo de los siglos hayan aparecido ahí en esa lista. Veremos unos pocos de todos los que hay. Me gustaría plantear ya en principio esta introducción al tema, hablando de esos índices de libros prohibidos, esos extensos catálogos que incluían, pues eso, obras y autores que eran los que consideraban indignos para la ortodoxia oficial de la Iglesia Católica. Estos índices abarcaban también temas teatrales, lo que se han mencionado, tratados de alquimia, de magia, grimorios, escritos reformistas y, por supuesto, también todos los que hablaban de ese avance científico. Yo creo que es fundamental hablar de estos índices de libros prohibidos porque va a suponer la base para todo lo que va a ser el programa, porque de ahí surge, yo diría, que el 80% de esas prohibiciones y de esa censura. Hombre, el famoso índice, el prohibitorum de los inquisidores, marcó una clave, ¿no? Porque decían lo que se podía leer y lo que no se podía leer, es decir, aquello que realmente te costaba el alma o te costaba tu salvación. Pero es cierto que ha habido muchas más listas, no solo la de las inquisitoriales, sino que en distintos países también por cuestiones ideológicas, políticas y, bueno, y a veces sencillamente por intransigencia se les marcaba, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el régimen nazi, que no era la Inquisición, pero era otro tipo de Inquisición, en el régimen nazi quemaron libros por el hecho de ser judío. De hecho, se cuenta una anécdota de Sigmund Freud, cuando en el año 1933 queman todas sus obras y él se entera, queman sus obras no por su contenido, sino sencillamente por su naturaleza, ¿no? Por su origen judío. Él dice, bueno, si fueran la Edad Media me hubieran quemado a mí también. Esa es la gran ventaja que por lo menos hubo en esta especie de bibliocausto del año 1933. O sea que ha habido muchas listas. Jesús, si le llegan a pillar, lo hubieran quemado también. Sí, claro, evidentemente, pero bueno, pero evidentemente lo que se buscaba más era quemar la obra, quemar la ideología, más que la persona. Evidentemente un nazi te hubiera quemado con todas las de la ley, ¿no? Ya hubieran buscado una causa. Pero yo creo que es importante un poco destacar como dos palabras un poco raras que serían los iconoclastas y los bibliocastas. Es decir, los iconoclastas son aquellos que se han dedicado a quemar imágenes y todavía hoy, por desgracia, se siguen quemando imágenes, sí, ¿no? Grupos intransigentes yihadistas. Pero también los biblioclastas es aquellos que se dedican a quemar libros. Eso los hemos tenido en todas las épocas, con índice o no índice de libros prohibidos. Sencillamente, cuando a ti no te entraba por los ojos o tú considerabas que eso atentaba a la moralidad, por ejemplo, con determinados libros de escenas explícitas
escenas eróticas suficiente para que fuera censurado. Y eso ha ocurrido en Estados Unidos y hace muy pocos años. Por lo tanto, hay distintas listas y luego los iremos comentando a lo largo de la tertulia. Bueno, pues si os parece, entramos ya en el apartado de las secciones. ¿Quieres decir? Sí, dime, Maese. ¿Se me consideraría mi biblioclasta por haber quemado una guía telefónica un día que hacía mucho frío en el monte? ¡Hereje! Te la tenías que haber aprendido de memoria antes, sí. Para pasar esa información oral. Bueno, pues como decía, vamos con las secciones para que luego nuestro filandón sea amplio y suculento. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Maese, antes decíamos que nos íbamos a ir hacia tierras abulenses porque allí vivió en gran medida en diferentes monasterios, por lo que fue considerada la gran mística, la doctora mística de la Iglesia Católica. Fíjate, David, que cuando estaba buscando algo para introducir en esa sección hoy, se me ocurrió ir a otro sitio, ¿no? Ávila. Se me había ocurrido ir a San Millán de Yuso, donde hay una de las bibliotecas más interesantes de las que hay en toda la península ibérica, porque es que allí se conservan, y lo digo solamente como anécdota, un ejemplar del Indes Prohibitorum Librorum Prohibitorum y sobre todo del Indes Expurgatorum Librorum, que hay que distinguir que había dos, el Índice Prohibitorum y el Índice Expurgatorum. Uno prohibía los libros directamente con todo su contenido y otro prohibía partes de los libros que debían de ser tachadas o debían de ser expurgadas de alguna manera. Eso es simplemente una aclaración para que quede claro. No la censura siempre ha sido total sobre toda la obra, sino a lo mejor sobre alguna frase o algunas de las partes. Y ahora sí, ahora nos vamos a Ávila para hablar de una mujer de la que ahora estamos celebrando su centenario, que es doña Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, que renovadora... Bueno, su centenario, no, su quinto centenario. Su quinto centenario, efectivamente. Digo ahora. No, bueno, quería decir eso. De su nacimiento, ¿eh? Sí, sí. Efectivamente, bueno, pues está hoy doctora de la Iglesia, además ya considerada a nivel universal, no solamente por la religión católica, sino por otras confesiones totalmente distintas, como por ejemplo algunas confesiones orientales. Tuvo muchas dificultades en vida, sobre todo porque hizo algo que de alguna manera en su época era considerado como una práctica heterodoxa, que era la Reforma del Carmelo, en la que se encontró también con San Juan de la Cruz, y luego hablaremos de este tema. En el caso concreto de doña Teresa de Cepeda, que aún no era santa, se pusieron bajo la vigilancia de la Inquisición algunas obras suyas importantes porque podían convertirse en, digamos, propaganda de movimientos de la época que no eran nada bien vistos por la Iglesia en su momento, por la Iglesia oficial, como por ejemplo los movimientos de quietistas, alumbrados e iluminados de todo tipo. De hecho, lo que es la historia de su vida, uno de sus grandes libros, aparte de las moradas y de otras cosas que ella escribió. Sí, fue su primer libro, La historia de la vida, ¿no? Efectivamente. Ahí introduce algunos párrafos y algunas cosas que la Inquisición consideraba que no estaban dentro de los cánones porque tenían un cierto tufillo protestante erasmista. De hecho, bueno, fue citada como una alumbrada por parte de algunos furibundos catedráticos, por ejemplo, de las universidades salmantina y de Alcalá de Henares. Y eso la llevó pues a tener alguna dificultad en su momento. Una dificultad que se vino a añadir, lógicamente, a las interesadas ataques que tenía por parte de los que en el Carmelo no querían que se reformara nada. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo del tiempo todas estas reformas dentro del seno de la Iglesia, desde movimientos más o menos monacales, han venido lógicamente a derribar el estatus que tenían otros anteriores, digamos que habían perdido de alguna manera la conexión con sus orígenes, ¿no? O sea, que se habían, digamos, aligerado en sus costumbres.
o quizá morigerado en sus costumbres. De tal manera que, claro, los reformadores lo que venían era poner orden y decir, señores, que esto no va por aquí, va por otro camino. Entonces, digamos, esta juerga que hay dentro de los conventos y tal, tiene que terminarse de alguna manera. Entonces, los ataques no solo venían por parte de la Inquisición, que era el ojo que todo lo ve, sino aparte de quienes le interesaba fundamentalmente que la Inquisición interviniera en estos casos. En el caso concreto de Teresa de Ávila y Juan de Yepes está claro, o sea, de hecho a Teresa de Ávila no se la pudo tocar del todo porque ella llegó a tener una cierta cercanía al poder. Pero en el caso de Juan de Yepes, a Juan de la Cruz, aquí la cosa estuvo un poquito más complicada porque los ataques del Carmelo fueron realmente potentes y de hecho él fue acusado de inmoralidad, no solamente de heterodoxia, que lo que le llevó a la cárcel de Toledo durante un tiempo y donde precisamente concibió el Cántico Espiritual, que no se publica hasta muchos años después en francés, de que él había muerto ya. Y a partir de entonces, cuando empieza la censura del cántico espiritual, porque los análisis sobre el canto espiritual remitían de una manera absolutamente descarada al mundo de los viejos sufíes españoles de la etapa islámica. Por ejemplo, la influencia de Ibn Arabi o del Cantar de los Cantares. Algo me ibas a decir, porque te veo cara inquisitiva. No, solo era comentar que es verdad que Santa Teresa de Jesús, que ahora está totalmente reconocida, en fin, como una gran mujer, ¿no? Y no solo una gran santa, una gran reformadora, una gran fundadora de conventos, es decir, tenía un alto carácter, un fuerte carácter, que lo que le confería que fuera una mujer de armas tomar. Eso también le acarreó determinados disgustos, por lo menos que yo sepa tuvo 2 disgustos o 2 acusaciones que la pusieron en el ojo de mira de la Inquisición. Una es por la Inquisición de Sevilla, por una tal María del Corro, en fin, una especie de novicia altanera que no vio con buenos ojos determinadas normas que quería impartir Teresa de Cepeda y la acusó de alumbrada. Por entonces, en el siglo XVI, los alumbrados era, y sobre todo los de Llerena, los de Toledo, era una secta dentro del cristianismo que estaba creando cierta incomodidad. Así que acusar a alguien de alumbrado era muy fácil y sobre todo se tenía éxtasis místicos como le ocurría a Santa Teresa. Y el otro fue la trifulca que mantuvo con la princesa de Éboli, que también la acusó. Y siempre por la misma, por el libro de la vida, donde ella confesaba determinadas cosas que no quería que se publicara en vida, por eso, porque la podía costar caro. Y casi la cuesta caro, porque si realmente la Inquisición al final la condena, no llega a santa. Bueno, ciertamente, pero no olvidemos que estamos en una época donde había mucho ocio y entonces mucha gente para encontrar trabajo en... Es que la palabra mucho ocio como no es exactamente... Claro, no, lo que había era mucho paro, por decirlo, digamos, en términos extrapolables a nuestro tiempo. Entonces había un oficio que abundaba mucho, que eran los pesquisitores. Los pesquisitores que estaban por todas partes buscando y tal, los libros y tal, hasta el último sentido íntimo de cada una de las frases. Hombre, y era un ejército de gente. De todas formas, yo creo que en el caso que estamos hablando, el de Teresa de Ávila, yo creo que los tiros iban más por una cuestión política y por una cuestión personal, porque además era una lucha de poder. Primero entre las 2 mujeres, entre ella y la princesa de Éboli, y la segunda entre el poder de la princesa de Éboli y el poder del rey. Por eso ella se salva. Pero por eso, porque cae en desgracia la princesa de Éboli. Exactamente. Si no llega a caer en desgracia la princesa de Éboli, posiblemente Santa Teresa acabara en las mazmorras, la hubieran declarado hereje y por lo tanto adiós el proceso de canonización. Bueno, todavía no hemos visitado el lugar, claro, hemos visitado a la Santa. Pero bueno, visitemos el lugar. Ávila, que es el lugar por el que se conoce a doña Teresa de Ávila, aparte de Santa Teresa, es un lugar verdaderamente magnífico y no vamos a entrar, digamos, en profundidades sobre los lugares que hay allí, pero por ejemplo vamos a ver una de las primeras catedrales románicas que hay en España, una catedral magnífica, llena de símbolos extraños en sus... Bueno, está considerada la primera catedral gótica. Está la primera gótica, pero su origen es románico, porque sabéis que era una catedral fortaleza que está perfectamente inserta en la muralla que construyó Raimundo de Borgoña, como bien sabe Carlos Canales y no puede ilustrar. Bonita muralla y fría. Aparte de que en esa muralla se han utilizado o se han reutilizado ciertos columbarios romanos. Pero eso ocurría siempre en todas partes. Lógicamente. Aparte de eso, otros edificios singulares que podemos ver allí es, por ejemplo, la famosa iglesia de San Vicente. Un lugar verdaderamente magnífico donde vamos a encontrar una placa dedicada a Prisciliano, que fue obispo de Ávila, además. Aparte de la Virgen Soterraña, que es una de esas vírgenes mágico-místicas importantes dentro del elenco de vírgenes de España. Y luego
Ya solo voy a ir a un tercer lugar porque ya tendremos todavía la iglesia de San Pedro, tantos sitios, el convento, pero vamos a ir a la iglesia más misteriosa de toda Ávila, que es la capilla de Mosén Rubí de Bracamont, o Mosén Rubí de Bracamonte, como se le decía, llena de símbolos agremiales, llena de cosas que hacen pensar en que ya andaban por ahí gestándose algunos temas que luego pasarían a la masonería. Bueno, y el santuario de la patrona de Ávila, ¿no? Nuestra Señora de Sonsoles, que lógicamente es un lugar interesantísimo. Bueno, es que Ávila da para tanto, por decirlo de alguna manera, que yo solamente quería un poco ensalzar. Sí, porque muchas iglesias, muchos monasterios, pero también, yo lo siento, pero se come muy bien en Ávila. Hombre, ciertamente, porque como ya he comentado en alguna ocasión, los ganados en Ávila pastan sobre hierba natural, y eso hace que una dieta a base de la propia tierra directamente, sin piensos, genere los famosos chuletones de Ávila, que son magníficos. Bueno, maese, a estas horas, a esos chuletones les vamos a poner una censura. No vaya a ser que salgamos todos de aquí de la radio rapidito. Bien, pues... ¿Queréis que...? Sí, queremos. Sí, que cante. Queremos el chuletón. Que cante. Bueno, si queréis podemos darnos un paseo por... Ya está con la guitarra, es inútil, la que hagamos. Adiós, chuletón. Sí, yo ya le había pedido música a Álvaro, pero bueno, ya lo sabes, Álvaro. Donde esté una guitarra... Podemos pasarnos por uno de los textos que fueron censurados después de su muerte de... Moral indestructible. San Juan de la Cruz. En concreto, uno que fue más censurado que otros, que es el que dice... Se intitula así: qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Y bien, hagamos un pequeño paseo por aquí. Aquella eterna fuente está escondida, que viendo todo se tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella tiene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede va de allá, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz ella es venida, aunque es de noche, aunque es de noche. La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. Asustos espinosos. Seguimos aquí en la escóbula de la brújula hablando de esos libros prohibidos, y de un santo o de una santa nos vamos a otro. Hola, muy buenas noches, Israel Espino.
Muy buenas noches. Lo de Santa lo siento, pero no lo digo por ti, ¿eh? Ni lo del santo, evidentemente. Porque venimos de hablar de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y tú nos traes otro santo, aunque en Galicia, como dicen, es el santo pequeño, el Ciprianillo. Efectivamente, porque, bueno, no solamente en Galicia, también aquí en la zona de Extremadura se le nombra mucho, porque, bueno, de siempre será considerado en todas las leyendas como el santo de la magia y el santo de las brujas. Porque las brujas también tienen su santo, oye, no, lo cortés no quita lo valiente. Santa Comba, ¿no? Por ejemplo, en Galicia. Efectivamente, sí señor, sí señor. San Cipriano lo he traído más a colación por el tema de los libros, efectivamente el Ciprianillo, el libro de los tesoros, un libro de la magia. Pero bueno, más que del libro, quería contaros un poco la leyenda que no todo el mundo conoce de este San Cipriano. De este San Cipriano, por cierto, que es San Cipriano de Antioquía, y no San Cipriano, obispo de Cartago, que a menudo lo confunde la gente y no tiene nada que ver. Os cuento así un poquito por encima. Si sí, cuéntanos esa leyenda, sí. Pues mira, cuentan que bueno, San Cipriano era un chico de buena familia, sus padres tenían dinero y eran idólatras, entonces lo destinan por sus cualidades, era también muy listo, pues al culto de los falsos dioses. Era un hombre de mucha cultura, viajó mucho por Grecia, por Egipto, por la India, por Caldea, y llegó a conocer muy bien esas artes mágicas. Pero a los 30 años cuentan que, bueno, le ocurre una escena que hace que se convierta al cristianismo. Cuentan que había un joven, amigo suyo, que se enamora de una chica que se llamaba Justina, le pide que se case con ella, pero ella lo rechaza porque está consagrada a Jesucristo, se ha hecho cristiana. Este joven recurre a Cipriano porque sabe que tiene unas grandes artes mágicas para que Justina ceda sus deseos. Él lo intenta con toda su sabiduría mágica, pero no hay manera. Entonces, cansado de que Justina no caiga en las redes de su amigo, Cipriano invoca a Lucifer para que le diga, oye, ¿por qué son inútiles todos los sortilegios que le hace a Justina? Y Lucifer le responde, bueno, que es que el Dios de los cristianos es el señor de todo y que él también está sujeto a su poder y que no podía hacerle nada a Justina porque, bueno, ella había hecho el signo de la cruz y estaba protegida por ese Dios. Claro, Cipriano, que era muy listo, dice, bueno, pues si hay alguien que sabe más que este y que puede más que este, ahí que me voy yo. Entonces reniega del diablo, se convierte al cristianismo y abandona la práctica de la magia, pero, y ahí es donde está el truco, no sin antes, según dicen, recoger en un libro todos sus conocimientos mágicos. Un libro que, bueno, que al final se ha convertido, no sé si en maldito o bendito por algunos, porque dicen que, bueno, que algunos tesoros o muchos se han encontrado gracias a este libro, pero también maldito para otros porque cuentan que hay mucha gente que ha llegado a dejarse los cuartos, sobre todo el siglo pasado, hace 2 siglos, gastándose todo lo que tenían en una copia de este libro y buscando tesoros que no han aparecido o que ya se hayan llevado antes. De hecho, según qué versiones del libro de San Cipriano, yo tengo una dentro de mi galería de libros malditos y prohibidos, donde se habla hasta de 174 lugares, ¿no? Estamos hablando del Reino de Galicia y de partes de Portugal. Pero es cierto que las indicaciones eran tan genéricas, tan vagas, tan difusas y tan obtusas en algunos casos que era muy difícil encontrar el tesoro y al final era más una especie de buscatontos, ¿no? Que se dejaban embaucar por aquellos que decían que eran capaces de encontrar estos tesoros gracias a las indicaciones del libro de San Cipriano. Pero yo creo que eso también es lo que le dio la fama, ¿no? La posibilidad de hacerte rico de una forma inmediata sin comprar lotería. Claro. De hecho hay un periodista y también historiador, Bernardo Barreiro, gallego, que él en el siglo pasado decidió, porque digo, como bien dices, había gente que se dejaba todo y además era todo tan genérico, decidió escribir o recopilar una parte pequeña de ese libro precisamente para que estuviese el acceso a todo el mundo pudiese verlo y además que pudiese ver que era una tontería, o sea que realmente no valía la pena gastarse el dinero en esas indicaciones, como bien dice Jesús, tan genéricas. Bueno, no solamente no tuvo el éxito esperado en cuanto a que la gente se diese cuenta de que era una patraña, sino que la gente se lanzó a seguir buscando estos tesoros. Y además él cuenta, bueno, además la gente, en Galicia estaban convencidos de que había un departamento reservado en la biblioteca de la universidad
otros decían que en la Catedral de Santiago, donde se encontraba este libro encadenado para que ningún incauto lo pudiera abrir y leer su contenido. Incluso, bueno, para que el libro no pudiese escapar de allí. Y este Barreiro cuenta que cuando él estaba incluso trabajando en el archivo de Simancas, en Valladolid, que se acercaban paisanos suyos, gallegos, para pedirles una copia del libro de San Cipriano. Cuando le decía que aquí no había ningún libro de San Cipriano, que eso era mentira, la gente primero no se lo creía, se les costaba mucho convencerles. Claro, incluso decían, pero vamos a ver, si tuviésemos aquí la copia de algún ciprianillo, ya seríamos ricos, no estaríamos trabajando aquí en el archivo de Simancas. Pues ni por estas, porque es cierto, como siempre, que cuando la gente quiere creer en la existencia de algo, sobre todo, como bien decís, en algo que te pueda hacer rico sin mucho esfuerzo y de manera rápida, pues no hay tutía y no hay razón que pueda convencerles de lo contrario. De hecho, en el siglo XIX sí que abundaban mucho lo que se llamaban las gacetillas, que eran este tipo de manuales para encontrar tesoros de forma rápida, porque muchas de las toponimias en determinados lugares hacía referencia a esto, ¿no? Que en la época de los moros, y siempre se utilizaba la palabra moros como una cosa muy genérica, ¿no? En épocas antiguas, alguien dejó allí algún tesoro, daba ciertas indicaciones, ya te digo, muy ambiguas, y en estas gacetillas pues se intentaba buscar aquello, ¿no? El hecho de que se le llamara el libro de San Cipriano, yo creo que, como le pasa con otros grimorios, era por dar una cierta autoridad al libro, ¿no? Posiblemente claro. San Cipriano no escribiera esto, pero lo mismo que pasa con Salomón, o lo mismo que pasa con el Papa Honorio III y el Papa León, es decir, había que darle cierta autoridad, ¿no? Sí, porque esas gacetillas que tú comentas también las había, y de vez en cuando sí, algunas se le llamaban ciprianitos, aunque efectivamente ya San Cipriano no tenía nada que ver. Las había en Extremadura, pero además, curiosamente, yo he leído a, por ejemplo, Vicente Barrantes, que, bueno, él es un hombre muy cabal, pero sí que cuando se hace con estas gacetillas va detrás de los tesoros. Él dice que, bueno, que por curiosidad, yo creo que como todos, con algún afán más, pero es cierto que se encuentra en los lugares que aparecen, en los libros se encuentran, si no tesoros, sí gente del pueblo que le ha dicho que ya se lo llevaron, o bien los hoyos ya excavados o la tierra removida de alguien que si no se llevó el tesoro, por lo menos sí que lo estuvo buscando antes que él. Oye, Israel, ¿y tienes tú constancia de estos nuevos buscadores que bucean en estas leyendas antiguas y que siguen buscando a día de hoy todavía alguno de estos tesoros? Sí que los hay. Lo que pasa es que ahora muchos han cambiado pues el bastón con el que iban pues por detectores de metales. Sí, bueno. El hábito, lo han cambiado el hábito por el chaleco. Sí. Yo cuando empecé a escribir sobre tesoros extremeños en el periódico regional de aquí, había gente que me escribía preocupada porque decía que bueno, que es que estaba dando, porque claro, yo escribía incluso muchas veces palabra por palabra lo que ponían en alguno de los textos grimorios pequeños, algunos de estos ciprianillos. Me decían que claro, que es que estaba dando demasiadas pistas porque es que iban a ir, iban a destrozar, y que claro, que ya habían visto después de que saliese publicado a gente por allí con detectores. Bueno, la búsqueda del tesoro es algo que vamos a llevar con nosotros. La vamos a llevar siempre. Eso es así. Sí, bueno, pues nosotros seguiremos buscando leyendas, misterios y seguiremos teniéndote en próximos programas por aquí. Israel, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Un besazo a todos. Muy buenas noches. Chao. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Carmen, hoy es el día para decir claramente que el Sol es el centro del universo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. ¿O es la Tierra? ¿O es la Tierra? Aunque depende a quién se lo digas, ¿no? A ver si nos censuran también. Bueno, todo es posible porque, como ya decíamos en la introducción, en el sumario del programa,
Hoy vamos a tocar parte de esa temática, de esos libros científicos prohibidos, sobre todo de esa teoría heliocéntrica en contra de la teoría evidentemente más apoyada por la Iglesia, que era la de que la Tierra era el centro del universo. Sí, fíjate que estos probablemente sean los libros prohibidos, digamos, de temática científica más conocidos, pero no son los únicos. Exactamente. Había muchísimos más. Sí, sí. La delgada línea esa que separaba lo pernicioso para la fe o no era tan fina, yo creo que al final todo encajaba ahí dentro y las listas eran largas. Yo he escogido centrarme precisamente en esos que tú dices, pero hay otros, por ejemplo, desconocidos. O sea, de hecho, yo no sabía ni quién era hasta buscar científicos condenados por este índice, como Konrad Gessner, que escribió lo que se considera como los principios de la zoología moderna. 4 volúmenes del libro que se llamaban Historia Animalium, que aparecieron ahí censurados también. Y después tenemos estos famosos, Galileo, Copérnico, también Giordano Bruno, que podemos englobar un poco... Ese hasta fue quemado en la hoguera. Sí, pero fue quemado más bien por sus escritos teológicos. Pero en la lista prohibida figuraban también aquellos más científicos, precisamente hablando en la línea de la teoría heliocéntrica. No es el único, también Kepler, por ejemplo. Todo empieza, o así dicen, con el proceso contra Galileo, ¿no? Le acusan a él y él arrastra a todos los demás. Si te pones a buscar la documentación, tenemos 2 documentos fundamentales en los que se centran esas acusaciones contra Galileo. Serían uno que es la llamada amonestación a Galileo y ya el decreto por el cual la congregación le condena. Esta amonestación creo que es un poquito controvertida porque no es el documento original, es una supuesta transcripción que está en el archivo inquisitorial, pero no están muy seguros de si esto es verídico o no. En esta lo que dicen es que se le advierte a Galileo teológicamente que no puede ir por ahí diciendo que el Sol es el centro del universo, que está inmóvil ahí y que es la Tierra la que gira a su alrededor, y no solo eso, gira alrededor del Sol y sobre sí misma, dándonos el movimiento diurno. Que si no se retracta de esto, pues le van a ordenar pues abstenerse de enseñarlo, de defender esa opinión, y que si sigue en sus 13 le encarcelan. Esa es la amonestación que sale aparentemente el 25 de febrero de 1616. No se espera mucho, o Galileo les dice desde el principio que nanay, que él va a seguir en sus 13, porque eso es lo que sucede en realidad. Porque nada, 2 semanas más tarde, 5 de marzo, sale este decreto que te decía, de la Congregación General, en el que se condena tanto a la doctrina pitagórica, que también hablaba del movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol, que reseña Copérnico, al cual obviamente condenan también en su De Revolutionibus, a ver si lo digo yo bien en latín esto, es que sabes que el sumerio se me da bien, el latín se me da un poco peor, De Revolutionibus Orbium Celestium, o algo así. La revolución de los cuerpos celestes, en castellano. Sí, es que es más fácil, claro. De verdad, con lo bien que quería quedar yo aquí con mi don de lenguas, y vas tú y me lo fastidias. Eso cuando hablemos en sumerio y hagamos el programa directo en sumerio, como si fuera una misa. Ahí os gano seguro. No es el único tampoco, Copérnico. También está Diego de Zúñiga, que tenía un libro que se llamaba In Hoc Commentarie, en el que defendía la misma teoría. Y otro libro, que este seguramente no lo conoceréis a este señor, o yo al menos no lo conocía, seguro que Jesús, que lo sabe todo, lo conocería. El padre Paolo Antonio Foscarini. ¿Te suena? Yo no, pero Carlos seguro que sí. ¿Carlos? ¿Tampoco? Vaya por Dios. Jugaba al ajedrez con Juan Ignacio en aquella época. Eso tampoco me extrañaría, porque yo antes, cuando Juan Ignacio se remitió al pasado, yo pensé que iba a decir que había sido censor de la congregación del Index. Con la pinta de fraile que tiene, no me extraña. Hace unos siglos yo era el comisario de la congregación general. Aunque tiene más pinta de fraile cervecero, por aquello de la cupela. Bueno, pues este señor... Le da el grano tostado. Claro, la barrica ahí en el abdomen. Era un padre carmelita que escribió un libro, una carta que se llamaba Carta al Rey Padre Paolo Antonio Foscarini, en la opinión de los pitagóricos y copernicanos sobre el movimiento de la Tierra y la estabilidad del Sol y del nuevo sistema pitagórico del mundo. Este señor lo que intentaba decir era que esa doctrina no estaba reñida con la fe católica, digamos, o con las Sagradas Escrituras, pero ni por ahí. Tampoco les pareció bien. Los condenaron a todos, a los libros en realidad, no a ellos. Al final, incluso Galileo fue simplemente amonestado. Y encerrado en su casa. Como decía, Copérnico entró en la lista un poco detrás de Galileo.
él entraba, como decía antes Juan Ignacio, en esta expurgatorium. Le dijeron que tenía que corregir esos pasajes incompatibles con la fe. Pero aún así, él lo corrigió, hizo las enmiendas, las publicó en 1620, pero siguió estando en la lista, no lo quitaron hasta 1758. Y Kepler, como decía, que también defendió el heliocentrismo de Copérnico, lo incluyeron también en el índice. Así que creo que, menos mal que en 1966 el Papa Pablo VI lo canceló, porque si no saldríamos nosotros ahora mismo a la escóbula de la brújula condenada. Carmen, tú como científica, ¿te das cuenta y tal, si los hombres, en vez de dedicarse a discutir de teología a partir del siglo IV, se hubieran dedicado a discutir de ciencia, ¿qué hubiera pasado? Pues, y estaríamos mucho más avanzados, probablemente. Yo creo que habría pasado lo mismo. Habría habido igualmente palos. Sí, hombre. No, hombre, pero no, a lo mejor eso es estaríamos condición un poco humana. más avanzados. Yo creo que es condición humana, desgraciadamente. Pero porque precisamente no consigues hacer lo que dices, Juan. Bueno, te pelearías, si tú tienes razón, te pelearías por el fútbol, por la política, por lo que fuera. Carmen, verdad que era muy difícil desligar en aquella época la ciencia de la teología. Es decir, cualquier descubrimiento científico muchas veces estaba reñido con los preceptos bíblicos. Y la práctica sigue afectando, ¿eh? Claro. De hecho, el heliocentrismo reñía no tanto con lo que supuestamente decía la Biblia, que se había hecho el mundo en 7 días, sino con lo que decía Ptolomeo y lo que decía Aristóteles, que para ellos era inamovible aquello. Exacto. Cuando decían que el geocentrismo es lo que iba a misa, y nunca mejor dicho, cuando alguien te decía que desplazaba la Tierra por el Sol, ya no era que fuera una verdad axiomática, como luego se demostró, no, es que como iba en contra de ciertos principios teológicos, pues había que quemarlo. Era tan perfecto que tenía que estar inmóvil, no podía mutar, no podía moverse, eran las teorías de Aristóteles. Pero sí, eso, lo que decía antes, fe y ciencia siempre han estado reñidos. Y cuando domina la teología, en la censura en este caso, obviamente caen todas una detrás de otra. Fíjate, y ahora nos vamos a ir un poquitín de tiempo después, pero la polémica, el enfrentamiento sigue siendo el mismo, como por ejemplo en el caso cuando salió el libro El origen de las especies. Sí. Ocurrió 3/4 de lo mismo. Yo ahí discrepo un poco, porque fíjate que me he vuelto loca buscando a ver si realmente Charles, y digo Charles por lo que voy a comentar a continuación, Darwin estaba incluido en ese índice. Y es que no lo he encontrado. Él no el origen de las especies o Charles Darwin no estaban incluidos en el Index Prohibitorum. Había un Darwin, sí, pero era su abuelo. Su abuelo había escrito un libro que se llamaba Zoonomia, que es como el primero que trata las leyes que rigen la vida orgánica. A él sí se le condenó. Sorprendentemente, al origen de las especies no aparece reseñado. Y leía por ahí en algún libro, decía que no se explicaban por qué, porque no era una teoría que, digamos, estuviera en un círculo restringido, que de ahí no salía y no la conocía, no fuera un problema de idioma, no, porque estaba ampliamente difundida. Lo que pasa es que con el origen de las especies, lo que se pone en duda... El problema es la censura por el creacionismo. Exactamente. Que es ahí donde es ahí la raíz del problema. Con ese libro surge la polémica del creacionismo contra el evolucionismo. Y tiene fuerza. De todas maneras, en la época de Darwin hay una señora que le dijo un día a Darwin, se le encontró, una señora inglesa muy elegante, le dijo: señor Darwin, si de verdad descendemos de los monos, ¿no cree que sea mejor no decirlo mucho? Sí. Una manera educada. Y estaba el anís del mono, ¿no? También relacionado un poco con eso fue un ataque contra Darwin. Precisamente, era contra Darwin. La etiqueta de anís del mono, la cara es de Darwin. Exactamente. Cuerpos de mono, claro, pero era una crítica totalmente... Bueno, pero lo que decía, la censura de ese libro... Pero eso tiene una explicación, perdona Carmen, un momento, tiene una explicación con el caso del anís, es decir, tú te pones hasta arriba de anís y acabas haciendo el mono. Es que es así. Pero no sabéis fíjate que no lo había visto nunca por ahí. Pero no sabéis ese chiste de Chiquito de la Calzada que te decía. Que los chistes malos son de Carlos, Marcos. Tú no tienes un carné de identidad, tú lo que tienes es una etiqueta de anís del mono. Os vais superando día a día con hombre, Marcos, levántate del suelo, anda, déjate. Bueno, como ibas diciendo, Carmen... Como iba diciendo, fue censurado precisamente por oponerse a las teorías del creacionismo, y fue censurado en países como el Reino Unido, en Grecia, en Yugoslavia, como decía Juan Ignacio, actualmente en ciertos estados de América donde el creacionismo sigue vigente. O sea, estaba prohibido enseñar la teoría de la evolución. Pero
eso, lo sorprendente es que no aparecía en el índex. Y aquí me iba un poco yo también a las listas censoras que decía Jesús, porque en España hay diversos autores que también hablan de esa censura que se produjo contra el origen de las especies, desde que salió publicado en el siglo XIX. Y aparentemente aparece en el decreto sobre publicaciones del 23 de diciembre de 1936 o también en el de obras prohibidas de 1939. O sea, ese libro sí fue censurado aquí durante la época de la Guerra Civil y el posterior franquismo. Ahí teníamos pendiente también otro tema, otro libro, bueno, más que un libro, eran muchos libros, una serie de tochos. Todo un compendio del saber. Un compendio de saber, que era la enciclopedia de Diderot de Jallenberg, que se convirtió precisamente en un símbolo del proyecto de lo que fue la Ilustración, ¿no? Pero yo creo que aunque sí que abarca temas científicos, también evidentemente ahí hay temas religiosos, hay temas culturales muchos más amplios, hay filosóficos, y yo pienso que es mejor que lo abarquemos en el Filandón. No es la única enciclopedia que aparecía en el índex, aparecía también la de Larousse. El gran diccionario enciclopédico universal de Larousse aparecía también en el índex. Sí. Solo un pequeño detalle. Es verdad que aquí estuvo prohibida esa gran enciclopedia de 28 tomos, ni más ni menos, ¿no? 28 tomazos, donde era el fruto y el reflejo de la Ilustración de ese siglo de las luces francés del siglo XVIII, y además que es la base de una novela, la última novela de Arturo Pérez Reverte, Hombres Buenos, ¿no? Sí. Donde se comisionan a 2 personas para que vayan en busca de esta enciclopedia con todas las diatribas, todos los dimes y diretes que eso gestionó, porque no quería que esa especie de bocanada de aire limpio, de aire libre, entrara en España en una época en la que todavía parece que no se estaba preparado para las ideas revolucionarias que fueron fruto un poco también después de la Revolución Francesa. O sea que, bueno, es una novela que ahora mismo estoy leyendo, pero que justo el tema central, el eje central es la búsqueda y la compra de esos 28 tomos que servían precisamente para que España fuera un país mucho más ilustrado. Sí, sí. Bueno, como decía, el principio, ese proyecto de la Ilustración, pero también como arma política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo hablamos con el Filandón. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Antes de continuar con el tema de la enciclopedia y de todos esos libros prohibidos y de las diferentes categorías que podríamos separar dentro de esos libros prohibidos desde la antigüedad hasta hace apenas una década y poco menos, sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Marcos, porque me he quedado con el gusanillo de saber esas anécdotas que tú viviste alrededor de los años 70, 80, justo el periodo de la transición, donde yo me imagino que allí tuviste problemas con la censura. Exactamente. Bueno, 5 años de la muerte de Franco, antes del 75, lógicamente un grupo de artistas estábamos... recibíamos las influencias de Estados Unidos de lo que le llamaban la contracultura, la cultura underground, y era todo, pues toda esa especie de movimiento artístico que también se reflejaba en la música y que bullía por abrirse paso. Y entonces, ¿qué se hacía? Pues porque nosotros aquí en España no teníamos editoriales. Quizá en Madrid no tanto, pero en Barcelona pues era culturalmente más avanzada en aquellos tiempos que Madrid. Y entonces los artistas... Yo creo que estaba más abierto a Europa. Más abierto a Europa, sí. Y más abierto a Estados Unidos, etcétera. Bueno, entonces ahí estaban los movimientos como ilustradores del tipo de Robert Crumb, de Richard Corben, todo este tipo de gente transgresora, irreverente, que tenían un tipo de arte que era absolutamente impublicable para la... Dime. Sobre todo después de la publicación de un libro que ya es de memoria, digamos, infausta o perdida directamente, pero que fue muy influyente
en todo el movimiento underground, que fue The Greatness of America, un libro muy poco conocido en España. Sí, efectivamente. Y en lo que es lo que es al tema gráfico, es decir, novela gráfica o cómic, se refiere, pues aquí en España, en principios de los 70, 71 al 75, pues sufrimos la crítica, la censura, pero despiadada de muchas publicaciones que empezábamos a intentar pues difundirse, y pues un grupo de artistas entre los que se contaba pues Nazario, CSP, Mariscal, el creador de COVID, de los Juegos Olímpicos. Yo los conocí a todos ellos en Barcelona cuando ellos estaban empezando pues a hacer este tipo de publicaciones, y nosotros pues la difusión que teníamos era vender nuestros cómics manufacturados en el rastro. Incluso yo recuerdo hasta persecuciones policiales de los grises, desbaratando todo aquello por una parte por el tema de los panfletos políticos, y por otra parte de este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo asistí al nacimiento del cómic underground español, porque yo formé parte de esto, incluso en las reuniones que lo hacíamos en un café tipo, pues como lo hacía Picasso con los Quatre Gas, ¿no? Sí, los Quatre Gas. Exactamente, pues allí nos juntábamos, Nazario, CSP, entonces intentábamos buscar una editorial en Barcelona que nos diera para publicar todas estas cosas. Entonces, bueno, recuerdo que, por ejemplo, Nazario tenía un personaje que se llamaba Purita Vargada de Hierro, era absolutamente transgresor, tenía la revista esta del rollo enmascarado, del Víbora, no sé si recordáis, sí, el Víbora. Claro, mítica. Sí. Iba a decir que fijaos qué curioso que en mi caso, que soy un aficionado al cómic y en los años 80 tenía prácticamente de todo, que cuando tú abres la libertad y a la gente le dejas expresarse con total naturalidad, el propio, es decir, la propia sociedad, el propio mercado es quien acaba rigiendo quién sobrevive y quién no. Y todo esto que se consideraba tan peligroso era incluso más conocido por ser peligroso, cuando todo el mundo lo pudo tener, unos sobrevivieron y otros se murieron, sin ningún problema. Entonces, es curioso que convirtieron algo que realmente era muy minoritario y, como ha dicho muy bien Marcos, underground totalmente, en algo que tenía mucha mayor trascendencia de la que hubiera tenido si se los hubiera dejado publicar con toda otra naturalidad. Claro, pero el poder le daba importancia, es igual que a Cimoc o como sea en 1984, Cimoc, el Víbora, por es que ejemplo. la explosión del cómic en España en los 80 es espectacular. Bueno, pues el cómic fue un caldo de cultivo fenomenal, pues para muchos artistas, por ejemplo, ya que se cuajó con la editorial Producciones Editoriales, que hizo la revista Star, donde dio cabida a muchísimos artistas que ahora son pintores, que siguen siendo ilustradores, etcétera, etcétera. Y dime. Y no solamente eso, sino además escritores, porque por ejemplo yo quiero recordar una anécdota de que uno de los más grandes censurados en la época, al que yo le publiqué, bueno, la editorial esta que he comentado antes, se le publicaron 2 libros, fue a Leopoldo María Panero, que era Panero, el sí, poeta sí. maldito, ilustrado por Nazario en alguna ocasión. Bueno, pues mi experiencia en concreto, que yo fui censurado, puesto que una de las páginas en las que yo dibujaba en los cómics, pues llevaba un desnudo. Entonces, sencillamente me devolvieron un desnudo, pues como estuviera. Imagínate, desnudo, por favor. Pues ¿cuántos cuadros ha habido en el barroco, en el Renacimiento, de desnudos de mujeres? Bueno, pues resulta que esa... Pero a Miguel Ángel también le censuraron por eso, ¿no? Exactamente. Le cubrieron la Capilla Sixtina. Y a Milo Manara, sí, por ejemplo. El braguetone le pusieron en todos los... Bueno, pues resulta que en la página donde estaba ese desnudo, volvió con una cruz, una aspa roja, como diciendo, este señor no se puede publicar. Entonces tuve que replantearme la historia, quitar a ese personaje y volverlo a publicar, porque estamos hablando que luego, después del año 75, hubo sucesivas censuras, pero despiadadas, ¿eh? Y esto lo he vivido yo y da muchísima rabia, porque... Claro, tienes que replantearte toda una historia. Sencillamente quería dejar eso claro porque todas estas, la revista Star, el Víbora, el rollo enmascarado, todo esto forma parte de lo que es la historia artística de la contracultura y que luego dio pie a la movida madrileña. No nos olvidemos que eso fue un movimiento artístico de primer orden, ¿eh? Se me ocurre que, por ejemplo, tú estás hablando de la censura de aquella época. No hace mucho a nosotros mismos, a la Escóbula de la Brújula, nos censuraron un cartel de los que venís haciendo para anunciar el programa de la semana. Pero te cuento cuál era. Cuéntanos la historia. Pues eso resulta que, como todas las semanas, publicamos un cartel que es el único programa de radio en España
yo no sé si en el mundo, que hace un cartel del programa que va a realizar. Todo el mundo se pone el día de la onda a escuchar, pero no sabe qué va a escuchar y de qué va a tratar el tema, sino unos minutos antes. Nosotros publicábamos 2 o 3 días antes el cartel que trataba sobre el sexo en la antigüedad y teníamos como invitada a nuestra queridísima amiga Ana Vázquez Ois, y entonces pues pusimos ni más ni menos que unas pinturas egipcias. Un papiro, papiro egipcio de cómo se hacía un acto sexual así, de cierta manera, tal, que no me voy a poner a describir. Pero hubo alguien que dijo, che, y en Facebook nos dieron el toque y no sé si por medio de la protesta o demanda de alguien, y Facebook nos notificó que eso a alguien le molestaba muchísimo. Entonces yo, para seguir la coña, lo que hicimos es ponerle rectangulitos negros en todas las partes comprometidas. Claro, pero eso era siguiendo la tónica de lo que se hacía también en la contracultura de los años 70 y 80. Exactamente, se hacía, pero un rectangulito negro ocultando las partes comprometidas de lo que es el cartel. Sí, Jesús, ¿querías comentar algo? No, claro, que se puso un trozo negro en la parte negra de... Era muy propio lo suyo, pero vamos, que yo creo que ese tipo de cosas lo que sirve es para hecho, difundir más. Lo que hizo es cambiar la forma poligonal a cuadrado. Pero... Creo que yo hice de mi propio censor. Sí, cuando se cumplan los asertos del juicio universal de Giovanni Papini, en el círculo de los hipócritas va a haber más gente que ningún otro. Bueno, de hecho, hasta el propio Cervantes le censuraron. Hubo algún párrafo, no la obra, evidentemente, porque el Quijote, en fin, había que ser muy asno, ¿no?, para censurarle, pero le obligaron a suprimir un pequeño fragmento. Efectivamente, estaba en el de la segunda parte. Está en el Index Expurgatorum. Claro. Y el fragmento era el 7, para que veáis un poco hasta dónde llega la estupidez humana. En el capítulo 36 de la segunda parte decía lo siguiente: las obras de caridad que se hacen tibias y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Bueno, pues hubo algún clérigo que dijo, uy, esto es pecaminoso. La estupidez llega al infinito y más allá. Exactamente, y mientras la población aumenta... La inteligencia sigue constante. Exacto. Bueno, una vez dicho todo esto y entrados ya en el filandón, pasando por esa contracultura de las décadas de finales de los 60, 70, vamos ya con esos libros prohibidos. Y yo creo, Jesús, que lo primero que podíamos hacer es una pequeña clasificación. La verdad es que hubo una época en que a todo el mundo le daba por tener la razón, y sobre todo si tenías un cierto estamento, un cierto estatus de poder, pues ya está suficiente para censurar aquello que te venía en gana, ¿no? El argumento, pues que iba en contra de la Biblia o que iba en contra de la moralidad. Yo creo que es importante, aunque lo quitamos un poco de pasada al principio, sí reflejar lo de este índice, ¿no?, este índice de libros prohibidos, porque ahí abarcaba todo. Es decir, estamos hablando de, creo que hasta más de 40 ediciones que hubo desde el año 1564, y que además tiene que ver un poco con el Concilio de Trento. Es importante saber cuándo empiezan un poco las prohibiciones, sobre todo dentro del ámbito católico, ¿no? A partir del Concilio de Trento, ¿qué se hace? Bueno, ya había ocurrido lo de la Reforma Protestante, y a partir de ahí hay como dos iglesias, por decirlo así, la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Católica como tal, con su Sagrada Congregación del Índice, como así se llamaba, pues censura y considera que son pecaminosas aquellas obras que son protestantes. Y los protestantes hacen 3/4 de lo mismo con las obras católicas, está claro. Pero bueno, que a partir de ahí es cuando surge este índice. Pero lo que en un principio era para atacar libros religiosos, libros de dudosa moralidad, o por lo menos que decían que no estaban conformes a los principios básicos de la doctrina de la Iglesia Católica, ya se va extendiendo a todos los ámbitos. Entonces sí es importante eso, tenerlo en cuenta, porque desde 1564, con distintas modificaciones y con el Papa Pío V haciendo de gran censor, ¿no?, de gran inquisidor de este tipo de cosas, pues va continuándose hasta el año 1948, donde se hace la última edición, con 4.000 títulos ya censurados en aquella época. Claro, en aquella época prácticamente se habían censurado todas las obras francesas del siglo XIX. Ahí estaba metido Zola, estaba Balzac, estaba Pascal, en fin, a toda persona que tenía un pensamiento libre y distinto. Fíjate que Pascal también formaba parte de la Iglesia, ¿no?, a pesar de que tenía, claro, como gran pensador, tenía sus ideas propias. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ya en el año 1966 es cuando Pablo VI, y sobre todo a raíz del concilio el Vaticano, el segundo concilio del Vaticano, ya suprime aquello, ya piensa que es algo obsoleto, que es algo anacrónico, y ya no tiene ninguna vigencia. O sea, que hasta el año 1966, a pesar de que la última edición fue del 48. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese índice prácticamente se metía a todo bicho viviente que tuviera algún atisbo de, o bien de herejía,
que era ya lo menos, o bien de moralidad, o bien que había escenas de sexo explícito, o bien había inexactitudes políticas, o cosas similares. Y claro, ahí la lista es increíble. Empiezan con Lutero, como os podéis imaginar, con Juan Calvino, y con Erasmo de Rotterdam, con Enrique VIII, bueno, lógico, porque eran como, por decirlo así, los disidentes de la Iglesia Católica. Pero es que luego ya te meten a Descartes, a Thomas Hobbes, a David Hume, a Diderot, a Montesquieu, ya digo, a Balzac, a Zola, a Jean-Paul Sartre, a La Fontaine, a Rabelais, a Copérnico, a Kepler. Es decir, ya te meten prácticamente a todo. Pero aquí viene lo curioso. Es decir, hay 3 personas que rápidamente sus obras estaban claras que iban en contra de esa doctrina católica, como era Schopenhauer, Marx o Nietzsche, que eran conocidos por su ateísmo y, en fin, la hostilidad que tenía la Iglesia Católica, que no están metidos en el índice. ¿Y sabéis por qué? Porque ya se daba por hecho. Claro, se asume que esas ya eran malas de necesidad. Era muy fácil. De isofacto ya estaban condenadas, no hace falta ni siquiera decirlas. Pero fíjate que citas ahí a Erasmo de Rotterdam, que es prohibido, pero sin embargo al propio Felipe II se le educa con Erasmo de Rotterdam. O sea, es... Pero es que Felipe II, y tú lo sabes bien, tenía una parte esotérica, es decir, que Felipe II fuera por una parte más papista que el Papa y por otra parte tuviera cuadros del Bosco, por ejemplo, obras de Rotterdam, de Erasmo de Rotterdam, algo indicaba de que tenía una mente mucho mejor amueblada de lo que pensamos. Es decir, se le ha pintado como un fanático o un intransigente católico y sin embargo sí tenía una parte heterodoxa que la fomentó en el propio monasterio, la fomentó entre otras cosas con experimentos alquímicos, como bien sabéis. Vista esa lista tan insigne, no eras nadie si no estabas ahí, ¿eh? Claro, efectivamente, o sea, para ser alguien... Si llega hasta el día de hoy, yo querría estar en la lista. Bueno, pero aquí viene lo curioso, un poco lo que decías tú, David. Es decir, aquí básicamente estamos hablando de libros de filosofía, de religión, pero es que luego empezaron a meter libros de literatura. Claro. Pero ya no solo en este índice, vamos a llamarlo de la Inquisición o de esta congregación, ¿no? Sino que, yo qué sé, obras, como decía antes Carmen, o sea, ese gran diccionario universal de Larousse, que también estuviera censurado sencillamente porque daba un poco a conocer ideas nuevas, revolucionarias y que abría la mente de la gente, pues hombre, ya te dice bastante, ¿no? Pero por ejemplo, Madame Bovary de Gustave Flaubert, que ahora es una de las grandes obras de la literatura francesa, más bien de la literatura universal, también se censuró. ¿Por qué? Porque había escenas no solo de sexo explícito, sino también de adulterio. Entonces, claro, ¿cómo vas a contar algo en una novela que hay un adulterio por medio? Y claro, y a partir de ahí, Stendhal, con su obra, la famosa obra El Rojo y Negro, y todas las demás. Pero es que en Estados Unidos también, en su nivel, empezaron a censurar. Por lo tanto, habría que hablar de obras literarias. La rebelión en la granja de George Orwell, yo qué sé, Un mundo feliz de Aldous Huxley, por distintas razones, ¿no? Claro, más bien políticas, sociopolíticas, claro, en este caso. Y en la cumbre de todo ello, El Trópico de Cáncer de Henry Miller. Bueno, pero es que será de alto contenido sexual, ¿eh? Pero hoy está considerada como una obra maestra de la literatura. Pues claro, y como todas las obras underground que se estaban haciendo, todas las obras de William Burroughs, por ejemplo, ¿no?, de Jack Kerouac, pues en ciertos lugares, en ciertos momentos, pues estaban mal vistas. Incluso, no es que estuvieran prohibidas explícitamente, pero, por ejemplo, no se recomendaban en determinados institutos o en determinadas universidades. O tenían problemas de distribución, había temas de críticas muy enconadas, problemas con la publicidad, si tú hacías... Es que realmente la forma de prohibir, digamos que ha mejorado. Existen otras maneras en las cuales a ti te pueden aislar en un mundo plenamente o teóricamente libre. Es decir, tú estás muy condicionado por otra serie de factores que pueden hacer que tu obra sea prácticamente desconocida, aunque legalmente no te lo puedan impedir. Por ejemplo, porque no haya publicidad, porque no se te distribuya el libro, etcétera, etcétera. Pero David, hay un ejemplo perfecto. El Partido Comunista de Estados Unidos nunca ha sido legalizado, jamás, ni en la primera época de la Guerra Fría. Pero tenía hasta el cantidad de problemas, si lo eras, que al final en la práctica el resultado era el mismo. Pues yo lo que me he quedado absolutamente estupefacto es con la lista que hicieron el año pasado la Asociación de Editores de los Estados Unidos, con una serie de títulos pues que han estado prohibidos a lo largo de la historia. Pero he entresacado algunos, bueno, ya sabemos, la metamorfosis de Kafka, los versos satánicos es evidente, ¿no? Las uvas de la ira, etcétera, etcétera. Pero Las aventuras de Tom Sawyer estuvo prohibido, bueno, muy localmente, por algunas bibliotecas de Estados Unidos, por usar un lenguaje racista y mostrar un retrato negativo de los nativos americanos. Un mundo feliz, que ya lo habéis visto, que ya las habéis mencionado, pero por ejemplo, en el tema de la literatura infantil, Alicia en el País de las Maravillas, que estamos hablando de que estamos censurando y estamos desde el punto de vista de nuestra cultura occidental. Pero, por ejemplo, en China está censurada Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque el censor general Hou Chen pensó que atribuir inteligencia humana a los animales era un insulto a la humanidad y los niños deberían estar protegidos por esta influencia negativa, ¿no?
por ejemplo, Harry Potter en los primeros volúmenes tuvo que aguantar... Nadie pensó que había que proteger a los niños de ese chino, ¿pensó? De ese chino, exactamente. Que seguramente, pues eso, tendría perilla y tal, como mandarín. Escucha, por ejemplo, el Harry Potter, en los primeros volúmenes, tuvo que hacer una serie de litigios en Estados Unidos, porque algunas colegios, según los docentes, era apología de magia negra, de tema diabólico, y exigían, concretamente no en Estados Unidos, sino en Canadá, autorización a los padres para que esos libros los niños los pudieran leer. O sea, que esto yo me he quedado absolutamente... Yo me encontré con una que tiene que ser leyenda urbana, porque decían que en 2 distritos de California estaba prohibida la Caperucita Roja porque no se le ocurrió mejor idea que meter vino en la cesta para su abuelita. Pues No, es cierto, ¿eh? Es cierto. Volviendo a lo de Harry Potter, y ya con esto lo dejo, el título era, en Estados Unidos, Harry Potter y la piedra del mago, porque se pensó que los niños no leerían un libro que tuviera la palabra la piedra filosofal, puesto que trataría de filosofía. Tú fíjate qué tontería más gorda. Bueno, pero a ver, hasta las aventuras de Tom Sawyer, como libro infantil, fue prohibido durante un amplio periodo de tiempo en algunas bibliotecas propio de Estados Unidos, por considerar, es que me parece muy Oliver fuerte, Twist, que por considerar un lenguaje racista. No, yo creo que lo peor, hombre, se podrían citar muchísimos casos de estos, ¿no? Un poco tanto de la literatura como del campo de la filosofía y del campo de la religión. Muchísimos ejemplos y algunos han salido a colación. Pero me parece mucho más lamentable cuando lo que realmente se han destruido son bibliotecas. Es decir, muchos oyentes ahora recordarán la biblioteca de Alejandría o incluso la de Constantinopla o también la de Córdoba, ¿no? Que también sufrió un bibliocausto, ¿no? Por utilizar una palabra... O muy recientemente la de Sarajevo. Claro, por eso decía que solo en el siglo XX que yo sepa, por lo menos ha habido 6 de estos bibliocaustos. Estamos hablando de la Alemania nazi, estamos hablando de Camboya, la Camboya de los Jemeres Rojos, la de Serbia, la de Irak, en fin, hay varias. Entonces, eso ya es más deliberado, ya no estamos hablando de un autor, de una obra que, bueno, siempre hay un censor tarao que piensa que esa obra no es conveniente porque pone en peligro tu alma, pero quemar bibliotecas enteras con todos los manuscritos, con toda la información, que de alguna forma es como borrar nuestro pasado, me parece muy grave, ¿no? En el caso de Pol Pot, por ejemplo, en Camboya, que mucha gente pues conocerá el caso, incluso habrá visto la película, ¿no? El año que vivimos peligrosamente. En fin, ocurrió en los años 70. No, esa es lo de Indonesia. Era lo de Indonesia. Ese es Los Sonidos del Silencio. Los Sonidos del Silencio, efectivamente. 2 películas también magistrales, sobre todo porque muestran de una forma muy gráfica la barbarie de estos dos países, precisamente bajo dictaduras. En el caso de Pol Pot, bueno, aquello era tremendo, porque el hecho de que llevaras unas gafas, llevar gafas. Claro, llevar unas gafas, el saber escribir, el que llevaras un libro debajo del brazo, suficiente para que te mandaran a estos campos de concentración o sencillamente te ejecutaran. Eso es lo que me parece lamentable, ¿no? Un poco la frase que decía Heinrich Heine, ¿no? El poeta judío, dice, allí donde queman libros acaban quemando personas, queman hombres. Evidentemente eso siempre ha sido una constante, pero no del pasado, sino que, ya digo, en el siglo XX por lo menos hay 6 o 7 bibliocaustos, y ya no estoy hablando del siglo XXI, donde también conocéis algún caso. Fíjate que uno de los libros que ha sido prohibido en distintas ocasiones habla precisamente de los bibliocaustos, y además en este caso llevado a una especie de alegoría o metáfora, que es el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, porque 451 es a la temperatura que arde el papel. Efectivamente, y que esto lo llevó François Truffaut a una película magnífica, en la que hay un final absolutamente maravilloso. Cuando todos los libros están quemados, ¿qué es lo que hace la gente? Pues aprendérselos de memoria. Spoiler. Sí. No, de todas maneras, a ver, es curioso también en qué época surge el Fahrenheit 451, porque crece justo en la época McCarthy, donde estaba todo el tema de la caza de brujas, donde estaba todo el poder de la censura en aquel momento en plena efervescencia. Entonces, curiosamente, que además el argumento del libro, que es y no se trata de un spoiler, de ese bombero que quema libros, pues es curioso cuanto menos el que en aquella época, pues esto fue un bombazo a nivel social, y de hecho estuvo prohibido ya no solo por la censura norteamericana, sino en las bibliotecas, estaba clarísimo. Pues imagínate que eso lo que hace es que preconiza la vuelta a la tradición oral, porque eso sí que sería aprenderse los libros de memoria para traspasarlo generación tras generación a base de hablarlo. Muy crudo lo tendría, por ejemplo, el que se tuviera que aprender la Biblia, que está prohibida en Corea del Norte. Sí, bueno, ha sido uno de esos libros bueno, censurados. En Corea no hay nada que esté permitido, o sea, las obras del gran líder, que son miles. Son miles, millones. Anaqueles y anaqueles. Yo creo que tiene negros. No había caído yo en ello. Tampoco podemos decir eso, ¿no? A lo mejor no lo censuran. Hombre, yo dudo que este programa se escuche allí, pero bueno, todo es posible.
Sí, pero fíjate, esa es la gran, ¿cómo te diría? Como la gran vocación de ciertos dictadores. Y no es el primer caso, ¿no? El caso de Qin Shi Huang, por ejemplo, el gran emperador amarillo, también intentó hacer algo parecido. Es decir, aquellos que quieren que la historia empiecen con ellos mismos y lo anterior hay que borrarlo. Entonces, ¿cómo se borra? Pues quemando no solo las bibliotecas, no solo cualquier registro escrito, sino borrando el pasado. ¿Por qué? Porque siempre quieren que haya como un tiempo cero en el que surjan ellos y que empiecen a funcionar como tal. Y ahí es cuando se cometen los grandes errores de estos bibliocaustos. Cuando intentas borrar el pasado destruyendo todo este bagaje cultural en forma de libros, de manuscritos, de papiros, pero lo que haces es poner una página más de la infamia y de la estupidez humana. Y ha ocurrido en muchísimos lugares. Lo que se intentó hacer con Alejandría, en varios intentos, en varios incendios, sirvió solo para que forme parte de la historia y que no se destruyera por lo menos todo ese recuerdo. Sí, pero el daño es monumental el que se hizo. Sí, el daño fue tremendo. De hecho, se sabe perfectamente que si ahora ignoramos prácticamente todo lo que ocurrió en Babilonia, en Sumeria o en Egipto, es porque sencillamente se ha perdido toda la documentación de aquella época. Bueno, pues esa es la obsesión, ya digo, de muchos dictadores de intentar borrar el pasado. Nunca lo puedes borrar, pero por desgracia sí que dejas una huella imperecedera, que es no completar el puzzle del conocimiento humano y sobre todo del puzzle que hemos labrado hasta ahora los seres humanos. Seguimos en la Escóbula de la Brújula con este programa especial hablando sobre libros prohibidos. Hemos estado hablando en general un poquitín también de todos esos libros religiosos, esos libros, hasta las enciclopedias, como decíamos, de Diderot y Alembert, que han sido usadas como armas políticas, que incluso causaron diferentes y numerosos enfrentamientos entre los editores, entre los representantes, los redactores, los poderes seculares y eclesiásticos. Pero hay otro apartado dentro de esos libros prohibidos, que es el que podríamos decir, y mucha gente atribuye que nacen de lo que es la Edad Media. Estamos hablando de todos esos manuscritos secretos, prohibidos, condenados, perseguidos, por tratarse de libros de brujas. Libros considerados mágicos, libros que estaban en el lado opuesto a lo que podía ser la Inquisición y que estaban llenos de grimorios que dieron mucho que hablar en aquella época y que siguen, por supuesto, en todos los listados antiguos de libros prohibidos.
Bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Israel Espino, ¿no?, que hablaba del libro de San Cipriano, y estaría dentro de esa categoría genérica que podríamos decir grimorios. ¿Qué serían grimorios? Libros de magia, libros de hechizos. Por lo tanto, estarían relacionados con los libros de brujas. Y los libros de brujas, por una parte, eran aquellos donde se abusaba de esos lenguajes herméticos para invocar al demonio, para invocar ángeles, para invocar a entidades de dudoso origen, a elementales de la naturaleza, etcétera, etcétera. Por supuesto, había que saber leer y desleer este tipo de libros. Y a partir de ahí empezaron a abundar. Cuando digo a partir de ahí me refiero a partir del siglo XV y XVI, sobre todo en el XVIII y XIX más abundan, porque, bueno, a partir ya sobre todo de la imprenta, pues empiezan a popularizar. Y sobre todo, estaban revestidos de un carácter maldito, más que mágico. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tenían, por ejemplo, que estar forrado con piel de animales, algunos decían que con piel humana, tenían que estar escritos con sangre de vaca, o vaya usted a saber de qué tipo de sangre. Bueno, todo eso le confería un carácter más especial. Algunos medían 1 metro, algunos ni siquiera los podías tocar, tenían que estar colgados, ¿no?, de una percha, pues por eso, porque tenían como vida propia, porque el hecho de tú leerlos estabas invocando, y por lo tanto la palabra es mágica, la palabra tiene poder, y tú le conferías vida al espíritu que anidaba dentro de ese libro. En fin, cantidad de cosas que es lo que sirvieron para que se denominaran este tipo de libros grimorios o los libros de las brujas, y de los cuales, pues los más conocidos, bueno, libros negros, libros necrománticos, distintos nombres. Los incluso más conocidos con la ayuda del mismísimo Lucifer, ¿no? Como claro, el Codex Gigas. Y algunos decían que estaba escrito directamente por el diablo, ¿no? Pero cuando no estaba escrito por el diablo, que era más complicado, tenían más poder si el que lo escribía era un eclesiástico, si era una persona que estaba revestido, en fin, de ciertos atributos eclesiales, y por lo tanto tenía como la prerrogativa de que su invocación surtiera mucho más efecto. Entonces, bueno, pues eso es lo que hizo que la Inquisición también persiguiera este tipo de libros brujeriles, y sí estaban implicados determinados clérigos. Claro, muchos de estos libros brujeriles, ¿para qué eran? Era sencillamente para que te concedieran cosas, o bien encontrar tesoros, o bien conseguir el amor de la persona que no te hacía ni caso, o bien, pues eso, fabricar determinados filtros amorosos, o abrir puertas haciéndote invisible para conseguir entrar con facilidad, o bien en las alcobas o bien en las casas privadas. Bueno, todo este tipo de cosas son los que sirvió para crearse todo un vademecum mágico y brujeril, que en la mayoría de los casos os podéis imaginar que no servían para nada, pero que sí que generaron muchísima literatura de este tipo de libros, que para adquirirlos no los podías tú comprar, sino que tenías que formar parte de una secta, ser adepto, en fin, seguir un poco los principios que te marcaba tu maestro, y de ahí que haya muchísimos libros muy relacionados con la alquimia, por ejemplo el caso de Nicolás Flamel, que también estuvo en busca de uno de estos libros prohibidos y que supuestamente lo encontró y sirvió para la piedra filosofal, y por eso dicen que no se sabe dónde estará sus huesos y su tumba, pero no sus huesos, igual que su mujer Perenel, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, a modo de introducción yo creo que sirve para darnos cuenta de que hay multitud de estos libros, algunos, ya digo, yo tengo también en esta biblioteca, que ya no están prohibidas porque los he comprado en librerías, pero que sí han servido para que hayan generado mucha tinta, en este caso mucha tinta roja, por el carácter satánico que tenían algunos de ellos. Claro, hay que tener en cuenta que Jesús ha dicho una cosa importante: cuanto más importante era, o mayor rango tenía, el supuesto eclesiástico que se encontraba detrás del libro demoníaco, o maldito, o perseguido, más valor se le concedía, porque mucha más naturaleza había detrás en el mal que les ocultaba. Ahí el más interesante para mí sería el libro El Grimorio del Papa Honorio, que siempre se ha considerado por parte del catolicismo oficial que por supuesto el Papa jamás lo hizo. Honorio era un papa de principios del siglo XIII, pero teniendo en cuenta la catadura moral de muchos de los papas a lo largo de la historia, pues sería perfectamente posible que lo hubiera hecho un papa. Además, esto creo que era un antipapa, el papa. Claro, bueno, hay una cosa importante en este libro, que es un libro por otra parte bastante interesante desde el punto de vista técnico para quienes se investigan sobre los libros de esta naturaleza, y es que tiene una cosa extremadamente importante, es que quien lo hizo en cualquier caso era un profundo conocedor de la liturgia cristiana, conocía muy bien cuál era el esquema y el procedimiento, y como casi todos este tipo de libros, era una persona extremadamente culta. Eso, claro, es otra de las características fundamentales. Hablamos de libros hechos por personas que saben mucho. Es decir, se ve claramente detrás de ellos que existe una clara intencionalidad con algún objetivo, muchas veces por nuestra parte actual desconocido, e incluso desconocido, digan lo que digan, por parte de aquellos que muchas veces los prohíben, porque a veces son tan complejos y tan extraños y tan difíciles de entender, que realmente cuesta hasta saber o intentar saber qué era lo que se buscaba con este tipo de libros. Vale, pero ahí la famosa biblioteca de Enrique de Villena. Claro, por ejemplo. Se quemaron muchísimos libros. Bueno, se quemó toda la biblioteca. Pero fíjate que Enrique de Villena, claro, una vez que
claro, todo esto está luego alrededor de que la persona se convierte en un personaje. O sea, por ejemplo, ¿sabes que Enrique Villena se decía que la casa que tenía en Madrid la vigilaba un perro negro y que era como la puerta del infierno? Pero claro, todo eso lo vas uniendo al tipo de actividades que tenía, lo que se sabía de él, que era un tipo extraño, y acabas construyendo todo un entramado en torno a esa persona que en un mundo como el de aquella época, pues bueno, con la forma de pensamiento que existía, básicamente analfabeto, donde la gente vivía lleno de miedos al futuro, a la realidad, al presente, a la peste, al hambre, a las guerras, pues te creaba la idea de que existían seres realmente demoníacos capaces de tener un poder en sus manos, que eran capaces de reflejarlo mediante libros que podían servir para que futuros seguidores suyos se encaminaran hacia esa senda teóricamente incorrecta del mal. Lo que obligaba necesariamente a la Iglesia en ese momento a protegerse. ¿Cómo se protegía? Pues prohibiéndolos. Claro, ¿no? El caso de Enrique de Villena, que tenía fama de nigromántico, ¿no? Pues sencillamente porque manejaba una serie de disciplinas que el resto del vulgo no conocía, ¿no? Y sobre todo era la alquimia y la astrología, que estaba muy relacionada con la astronomía. De hecho, cuando él muere es quemada toda su biblioteca por el obispo Lope de Barrientos. Sí. Claro, el obispo Lope de Barrientos, que no tenía ni idea de los libros que había allí, en el momento que veía cualquier gráfico, cualquier diagrama, por ejemplo, un teorema de Euclides, pues se consideraba que era magia. Mira, un producto cartesiano. Claro. A la hoguera. Y lo quemó todo. Y Jesús, y si no haría como los cuadros de las ordalías. Dice, bueno, y si hay alguno que merezca la pena y religiosamente pues es digno, pues ya saldrá volando. Ya saldrá volando. Para arriba, ¿no? Lo malo es que no salía ninguno volando. Al final te quedaba chamuscado. Pero era una pena, porque este tipo de obras, en fin, la biblioteca de Enrique de Villena no es que fuera muy numerosa, pero parece ser que tendría unos 400, 500 ejemplares, que en aquella época era muchísimo. Una barbaridad. Era una barbaridad, estamos hablando del siglo XV. Entonces, claro, que se quemara todo aquello y muchos de esos de contenido científico, porque el hombre manejaba distintas lenguas y podía leer distintos idiomas, claro, el obispo y el resto de la gente tampoco sabía muy bien de qué iba. Lo quemaron todo, por eso Dios lo distinguirá en el cielo. ¿Tú te imaginas al obispo ahí con una sola ceja y porque no lleva boina, pero enroscada profundamente la mitra? Entonces, claro, no entendían nada de lo que representaba gente como Enrique Villena. Y uno de esos libros, comenta, es un poco también forma parte de la leyenda, era un ejemplar del Sefer Raziel, es decir, del libro de Raziel. Un libro ya considerado mágico, ya considerado maldito, los cuales, pues un ejemplar, como no, podría haber tenido Enrique de Villena. Ese famoso libro de Raziel, que dice que fue inspirado por el arcángel Raziel, que era como el guardián de las puertas del paraíso, se le llama el guardián de los secretos. ¿Por qué? Porque revela en ese libro, según el Zohar, que ya sabéis que es uno de los libros principales de la mística cabalística, lo que revela es ni más ni menos las claves de los misterios del mundo que no fueron revelados al resto de los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, pues una especie como de Prometeo, al final revela unos cuantos secretos que están en forma de sabiduría, en forma de nombres, son los 72 tipos de sabiduría, y ese libro fue pasando de mano en mano, fue transcrito, y aquel que lo tenía, como había muy pocos ejemplares, se consideraba, pues eso, que era poseedor de los secretos del mundo visible y del invisible. Pues ya suficiente para que la Inquisición o cualquier Lope de Barrientos, cualquier obispo, tomara cartas en el asunto. Dicen también hay una leyenda que al final ese es el único que se salvó de la quema, porque se dio cuenta de que ahí quemar ese libro era como un gran pecado, porque había un conocimiento implícito que era mucho más importante, ¿no?, de lo que él se podía imaginar. Pero bueno, sea de una forma o sea de otra, el libro de Raziel, las clavículas de Salomón y tantos libros fueron quemados sencillamente por la intransigencia de alguien que no entendía su contenido. Efectivamente. Sí, no, incluso lo que son libros que no fueron quemados, los que fueron guardados, porque me viene a la memoria la película El nombre de la rosa, con que cuando realmente se prohibían libros, pero estaban muy bien guardados y los monjes o los de la Inquisición o quienes fueran se los conocían al dedillo y los prohibían a todo el mundo. Es que había también otro índice, no solamente el prohibitorio ni el expurgatorio, sino el índice, que no sé exactamente cómo se llamaba, de los que podían ser leídos por personas con criterio. Doctas. Es muy importante el criterio, porque la Iglesia nunca estuvo tan loca como para suicidarse eliminando lo que sabía que era un conocimiento que podía serle de utilidad en algún momento en el futuro. Siempre ha habido gente que se ha intentado aprovechar, decir, vamos a ver, el que tú prohíbas un libro no quiere decir que puedes prohibirlo por razones de todo tipo, de carácter ideológico, político, religioso, pero eso no quiere decir que necesariamente sepas que no puede contener algo interesante y por lo tanto hay que protegerlo a veces, que no lo conozca el vulgo, el pueblo, la chusma, pero sí la gente que esté en un determinado tipo de secreto. Entonces eso es una cosa también del control del poder político que se ha hecho toda la vida y no es ninguna novedad. Y luego una variante también, de esto Juan Ignacio sabe bastante, aquellos libros que no había forma de descifrarlos. Claro. Es decir, que estaban los enigmáticos, el Liber Logaeth, por ejemplo. Claro, entonces ese tipo de libros, ahí está por ejemplo el manuscrito Voynich, se han considerado también malditos, pero no por el contenido, porque no se sabía lo que pone, sino sencillamente porque
porque como no se podía descifrar, porque tiene un código criptográfico, a saber. Y cuando dices a saber, la imaginación empieza a volar. Pero entra dentro de la categoría, el Voynich en concreto, de los libros malditos, no tanto por el libro en sí mismo, sino por el destino trágico de algunos de los chalaos que creyeron que ese libro contenía algo que fuera cognoscible, ¿no? Cuando aún todavía no sabemos de qué va. Comentaba también lo mismo de la esteganografía de Tripemo. Claro, sí. También parte de la esteganografía, porque parte del libro sí se ha... Bueno, sabes que son dos libros, la esteganografía son dos libros, entonces el primero es un tratado de criptología y el segundo es un tratado también de criptología, pero digamos disfrazado dentro de un libro de demonología y de angelología. O sea, que es que realmente simplemente fue una manera de ocultar una serie de conocimientos precientíficos de alguna manera. Pero para ti, que sé que has sido un estudioso del Voynich, para ti, si algún día se descubre o se descifra, ¿qué piensas que contiene ese libro? ¿Es un libro de botánica? ¿Te imaginas que tiene chistes? Pues mira, yo después de darle tantas vueltas a la cosa, al manuscrito Voynich, porque llevo años en el tema, y no tener todavía ninguna conclusión clara sobre ninguna parte de su contenido, ni siquiera la parte iconográfica, creo que fue hecho ad hoc para, digamos, realizar como una especie de estafa a Rodolfo II de Baviera por parte de alguien en su momento. Ahora, puede haber sorpresas. Quién sabe, a lo mejor alguien descubre las claves entrópicas de ese libro y algún día descubre si quiere decir algo, pero realmente hasta ahora ha topado con hasta con los mejores criptógrafos del mundo. De hecho, durante mediados del siglo XX, gente que estaba acostumbrada a traducir los códigos militares, etcétera, se pusieron durante 2 y 3 años y no consiguieron nada. Pues fíjate, es que es curioso, porque había otro libro que estaba muy relacionado con este porque se atribuye prácticamente al mismo entorno, que es el libro Logaeth de John Dee, y sin embargo este sí que ha sido encontrada su clave, o sea que quién sabe si el Voynich no se va a encontrar algún día, no podemos saberlo y tal, pero realmente es un ejemplo de que el tesón puede llevar a descubrir una clave que al final te lleve a descifrar ese libro. Fijaos, esto me viene a la memoria la cantidad, miles y miles de páginas hechas, pintadas por Leonardo da Vinci, de las disecciones de cadáveres que estaban súper prohibidísimas y que descubría cosas de los fetos humanos, de la circulación de la sangre, todas estas cosas que se las tuvo que guardar hasta que luego, pues bueno, generaciones posteriores las han descubierto, pero es que estaba prohibidísimo meterse a diseccionar cadáveres y esto estuvo absolutamente prohibido. Bueno, y a diseccionar todo tipo de cosas, porque por ejemplo podríamos traer aquí como ejemplo de uno de estos libros extraños, de alguna manera prohibidos durante algún tiempo, podríamos traer aquí El misterio de las catedrales o Las moradas filosofales, que son libros realmente incomprensibles para la mayoría de la gente, o sea, se diga lo que se diga. Bueno, en esos casos, en algunos casos se busca expresamente que la gente no lo puede comprender, como por ejemplo el Codex Serafinianus, es decir, que es un libro que está provocadamente hecho para una maravilla, además. Claro, pero está hecho porque es una creación del siglo XX, claro. Es una cosa moderna, muy bien elaborada, de alguien que pretendía claramente confundir. O sea, claramente confundir. Ahí hay un juego detrás muy claro. Hombre, ahí en esa categoría tenemos que meter a dos más dentro de mi criterio. Uno sería La Musurgia Universales de Athanasius Kircher y el otro sería la ya muy tocada por nosotros Hipnoerotomaquia Polifili, El sueño de Polifilo de Francesco Colonna, supuestamente. Que fíjate lo que dio lugar luego a la preciosa... Será muy tocada por él, vamos, aquí no la hemos tocado, nadie la ha movido un pelo. ¿Cómo que no? Pero fue un libro que luego tuvo una enorme trascendencia desde Bomarzo, por ejemplo, hasta muchas otras cosas. Es decir, que es un libro que inspiró, de la niebla, claro, inspiró un montón de cosas, de arquitectura hasta jardines mágicos, desde sociedades secretas hasta literatura. Ya, pero es que en el caso concreto de El sueño de Polifilo sí que se dan una serie de claves, digamos, herméticas de construir una serie de adornos, monumentos y elementos, al igual que, por ejemplo, La Musurgia Universales, de lo que sería luego la música polifónica. O sea, que realmente ahí detrás había un conocimiento, aunque fuera equivocado, de algo que vendría después, de alguna forma, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora en lo que sería el tercer bloque, después de una pequeña pausa, de lo que serían esas obras perdidas, esos incluso manuscritos prohibidos, libros legendarios que algunos de ellos incluso son tratados que se considera que no han llegado a existir realmente, ¿o sí? Shifting my dreams
Dentro de lo que podían ser todos esos supuestos libros malditos que han sido depositarios, pues incluso de poderosos secretos, hay una legión de seguidores, miles de personas que están interesados en ese mundo de la magia y que hablan de la existencia real de libros legendarios, como podría ser, bueno, el libro de Thoth, posiblemente de la primera obra escrita, el primer libro, primer conocimiento escrito sobre papel de manera legendaria. Hablamos siempre de legendario, porque no sería las estancias de Dizan, teóricamente, pero ambos son libros inexistentes. A ver, el libro de Thoth estaría escrito ni más ni menos que por el mismo dios Thoth. Claro, y el otro es un libro que habla del origen de la Tierra, del universo. Bueno, pero fíjate a lo que llegamos. No, son libros que realmente no tenemos ninguna prueba. O sea, tú has dicho muy bien la palabra legendario. Ahora vamos a contar de qué va cada uno, porque realmente es interesante. Si quieres empezamos ahora por el libro de Thoth, pero sí, que hay que tener en cuenta que hablamos de libros que teóricamente existieron o fueron conocidos, de los que hay referencias escritas y habladas, pero que nunca han sido vistos por nadie. Hombre, el de Thoth más vale, porque como la palma, si lo lees, pues es difícil. No, es verdad. Bueno, lo de las estancias de Dizan lo conocemos gracias a las obras de Blavatsky, en fin, su doctrina secreta, donde ya sabes que es un libro... Lo conocemos porque tampoco existió nunca. Claro, por eso es un libro revelado y las fuentes que ella cita luego no las muestra. O sea, que eso es lo bueno que tiene también Madame Blavatsky. Y entonces, las estancias de Dizan, pues fíjate, estaríamos hablando incluso de todo un libro y de un lenguaje no humano, sino extrahumano, es decir, extraterrestre, con todo lo que nos implica. El caso del libro de Thoth, pues claro, si se le atribuye a Thoth, que es, según la mitología egipcia, el inventor de la escritura y el secretario de los dioses, pues ya te puedes hacer una idea, ¿no? Es decir, ni más ni menos que un libro escrito por una divinidad. ¿Para qué? Para dar secretos, como siempre, un poco lo que decíamos antes del libro de Raziel. Aquí la obra tiene multitud, sí, una obra que no ha visto nadie, eso hay que decirlo, ¿no? Pero tendría multitud de consecuencias. Una de ellas es que el ser humano que la pueda leer sea mucho más sabio. Es decir, es a través de la palabra... Es que da el poder total, prácticamente. Claro, a través del jeroglífico, que por cierto también es una escritura sagrada, es una escritura que dicen que fue directamente influida e inspirada por los dioses. A través de esos jeroglíficos llegas a un conocimiento interno que es lo que te hace ponerte en contacto con los dioses. Pero claro, también decían cosas como que podías mirar el sol cara a cara sin que te hiciera daño. Era, en fin, aquel libro que solo podía resucitar los muertos, dominar los océanos, el tiempo, exactamente, el clima. Solo estaba a la altura o al alcance de los faraones. En realidad era el poder de la palabra. Exactamente, ese es el poder de la palabra. Con lo cual, fíjate, eso tiene algunos puntos de comunicación, por eso digo, como aunque hablamos de leyendas en la palabra famosa que ocultan algo de verdad, hay algunos elementos en el libro de Thoth fascinantes que están muy relacionados, fíjate que son culturas completamente diferentes, porque la cultura egipcia es una cultura camito-semítica, pues más parecida a las de culturas que existían en el Medio Oriente, en tanto que ese elemento está muy en comunicación con los textos indoarios o indoeuropeos de las leyendas y tradiciones indias sobre los mantras, sobre las palabras de fuerza, sobre los elementos o no solamente la palabra como contenido de conocimiento oculto, sino la palabra como elemento de poder mecánico, es decir, capaz de hacer cosas y mover elementos físicos. Es decir, pero es que el libro de Thoth llegaba más allá todavía, porque ni siquiera era la palabra. Es decir, al final era caracteres y números. Exacto, de hecho, dicen que el tarot vendría del libro de Thoth, y en el tarot no aparecen palabras. Es decir, aparecen imágenes, aparecen símbolos. Y la explicación numérica del universo, es una cosa curiosísima. Claro. Y entonces, a través de esos caracteres, a través del símbolo, de la imagen, de lo que te está transmitiendo esa imagen, está el conocimiento universal. Entonces, la síntesis del libro de Thoth, al final, son las cartas del tarot, esos 22 arcanos mayores, donde, de alguna forma, se sintetiza todo el conocimiento siempre y cuando tengas ojos para ver, ¿no? Esa famosa frase que se dice que aquel que no está preparado, evidentemente, verá guarismos, aquel que sí está preparado, verá un conocimiento arcano y un conocimiento oculto. Bueno, pues, si eso es verdad, y evidentemente, hombre, el tarot es muy moderno comparado con eso, estamos hablando de algo muy medieval, incluso dicen que posiblemente fueran los templarios lo que lo divulgaron, pero que en el fondo lo que hace es, y eso es una frase, por ejemplo, de Eliphas Levi, que ya sabéis que fue uno de los grandes esoteristas, ocultistas del siglo XIX, dice que era un alfabeto numeral, era un alfabeto jeroglífico manifestado mediante caracteres y números, manifestando una serie de ideas universales, unas ideas absolutas. Cuando dice universales absolutas, que son inmutables, es decir, que lo creas o no lo creas, lo que aparecía ahí era la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo había dicho un ser humano, lo habían dicho los dioses. Claro, todo eso es lo que genera que haya una mitología alrededor de un libro de Thoth que nadie ha visto y que dicen que una de las manifestaciones como más profanas o más accesibles sería las cartas del tarot. Luego también hay otro libro
que podíamos enlazarlo evidentemente con el mundo egipcio, estaríamos hablando del Laberintus Mundi, el laberinto del mundo, un hipotético manuscrito que aparece en un pergamino alrededor del siglo XV y que desde la antigüedad los sacerdotes egipcios consideran que fueron poseedores de esa sabiduría oculta al resto de la humanidad y que vendría a hilar un poquitín con la historia del libro de Tot. Yo creo que el más famoso de todos estos libros legendarios, yo creo que sería el Necronomicon. Claro, pero el Necronomicon forma parte de una categoría diferente en la que podemos citar algún libro más, y es que el Necronomicon es un libro que tendría teóricamente no una creación legendaria en el sentido que procediera de una leyenda de la existencia de un libro hecho, por ejemplo, como en el caso de Tot, por un dios, sino que sería la autoría de alguien que nunca construyó libros, simplemente lo utilizó como argumento para una serie de libros. Es decir, es una creación intelectual de una sola persona. En este caso, de Howard Phillips Lovecraft, que por cierto no es el único que tiene, porque en su biblioteca... Claro. Es decir, cita por lo menos 2 o 3 realmente interesantes. De Von Jones, por ejemplo. Claro, es decir, cita 1 o 2 realmente interesantes, que esto es algo que también hace Borges. Entonces, es decir, ambos tienen la creación de libros que nunca existieron, pero que tienen tal fuerza en sí mismo la reconstrucción que se hace, que ha habido quien los ha intentado reconstruir, porque no los han reconstruido. Pero es que además, a pesar de que él escribió múltiples artículos diciendo que él lo había creado ese libro, sí, da igual, que él se lo había inventado, dio lo mismo. Todo el mundo siguió pensando que el Necronomicon era un libro terrorífico que andaba por ahí escondido y a buscarlo. Pero es que cuando lo han buscado hasta en el Escorial. Pero vamos a ver, cuando tú crees una cosa absolutamente genial, y el Necronomicon como creación es genial, realmente es que estaba pensando ahora otro de la biblioteca apócrifa de Howard Phillips Lovecraft, que es realmente fantástico, que es Masticatione Mortuorum in Tumulis, de la masticación de los muertos en las tumbas, que es teóricamente un tratado sobre el vampirismo escrito en 1725 por un pastor luterano alemán, por Michael Reinfeldt, que en realidad no existió nunca. Pero decir, porque además lo bueno es que tanto Lovecraft como Borges hacen una cosa chulísima, que es crear toda una genealogía de estructura del libro. Es decir, no se limita a decir esto, sino que cita obras anteriores, qué obras sigue, hay menciones, con lo cual lo hace todavía mucho más atractivo y mucho más interesante. Y mezcla elementos reales con elementos fantásticos, que eso es lo que hace dudar a la gente. Hombre, porque es lo que le da peso a una leyenda. Exacto. Hombre, yo creo que eso también es un poco el fundamento de esos grimorios que hemos comentado antes. Se le da una genealogía totalmente errónea. Es decir, se le hace atribuir eso a San Cipriano o al Papa León o al Papa Honorio o incluso a Salomón, sabiendo perfectamente que Salomón no escribió ninguno de esos tratados. Pero es verdad que esa genealogía falsa le da como una cierta autenticidad, entre comillas. Y luego aparecen, a pesar de que se remontan a 2.000, 3.000, 4.000 años, luego son libros que aparecen en el siglo XIV, en el siglo XV. ¿Qué quiere decir? Que hay una cosa actual que se está basando en la mitología que previamente me está haciendo gracia, por ejemplo, como Lovecraft cita cuando habla del Masticatione Mortuorum in Tumulis, como dice de repente que en realidad se trata de una refundición que sigue otra obra anterior, que es la Dissertatio Historico-Philosophicae de Masticatione Mortuorum, es decir, la disertación histórico-filosófica de la masticación de los muertos, que se supone ya que era 50 años anterior a la obra que está citando. Entonces, claro, te mete en tal lío, porque luego te cita personas reales con hechos auténticos mezclados con otros falsos, de manera que hace una cosa tan enormemente atractiva que realmente tienes tendencia a creerte. Le dices, qué cosa más chula y más bien explicada. No, yo creo que al final le ha pasado no solo a estos libros que tocaba decir de Lovecraft, sino a otros libros. Es decir, se ha transmitido tanto la idea de que existen y que además son libros que te dan poder porque dan el conocimiento del mundo, que al final, claro, hay algún editor avispado que los crea. Por ejemplo, yo estoy pensando en el Picatris. Yo estoy convencido que el Picatris es una invención posterior, a pesar de que se había hablado de que había un libro que contenía las fórmulas para influir entre los hombres, tratar la relación entre plantas, piedras, animales, en fin, cualquier elemento que te conciliaba un poco con los distintos elementos de la naturaleza, ¿no? Por lo menos cualquier sabiduría profunda de este tipo. Yo creo que al final esto se transmite y alguien lo edita. Y entonces se convierte en un libro de culto. ¿Pero por qué? Porque hay muy pocos ejemplares. Yo creo que lo mejor es que o haya pocos ejemplares o no exista o te lo queman nada más editarlo. Y yo creo que antes de terminar el filandón podríamos hacer un repaso, porque estamos hablando de libros antiguos, de libros de la Edad Media, libros que son legendarios, que no se sabe realmente si llegaron en algún momento de la historia a ser reales, pero hablando de libros de las últimas décadas, podríamos hablar de las 3 últimas décadas, todavía a fecha de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hay libros
que han sido prohibidos. Uno de ellos, un autor, Salinger, que de repente solo escribe un libro. Eso es cuando tú es un unes manual la de leyenda. conspiración, el guardián de Claro, pero Centeno. eso es cuando tú unes una leyenda a un hecho aparentemente insignificante. Todos sabéis cómo empieza ese libro, esa famosa pregunta, ¿dónde van los patos del ¿cómo se llama? Del... Ay, por Dios, de Central Park en invierno, cuando hiela. Sí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí el hecho de que 3 asesinos conocidos tuvieran ese libro entre sus obras de cabecera en el momento en que son detenidos, bueno, uno falla, pero da igual, o sea, 3 conocidos intentos de asesinato, por ejemplo, el que mata a John Lennon tuviera ese libro colocado en la mesilla, le ha convertido en un libro típico de los conspiranoicos, que piensan que ese libro contiene algún tipo de mensaje o de extraño secreto que hace como dispara algún tipo de energía o algo que hace que una persona se convierta en un asesino enloquecido. Es un verdadero absurdo, pero sin embargo, la creencia de que ese libro oculta algo, aprovechando que el autor era un tipo realmente muy extraño, que vivía apartado del mundo, que no apenas salía. Es decir, pues bueno, eso es como se nacen las leyendas y cómo se crean este tipo de historias, es verdad. Hay una película que es Conspiración. Donde sale, claro. Donde sí, sale, sí. donde sale este libro. Que él siempre, que el protagonista tiene que comprar siempre en una librería ese libro, ¿no? Pero bueno, eso también no solo ha pasado con el Guardián del Centeno. A ver, que eso más o menos puede ser una leyenda urbana. Yo recuerdo cuando vivía en el País Vasco, yo tengo especial preferencia por un autor que es Hermann Hesse. Y cuando yo estaba leyendo pues El juego de los Avalorios, Siddhartha, o libros como El lobo estepario, ¿no? El lobo estepario, por supuesto, y además a ese es el libro cumbre al que iba a decir, pues en aquella época, y estoy hablando de la época dura, me estoy refiriendo entre mediados, finales de los 80, a mí me miraban con mala cara por leer ese tipo de literatura, porque, por decir una manera, ¿no? Era uno de los libros que propugnaban la lectura pues en los grupos radicales terroristas. Es como lo del Guardián del Centeno o como otros libros, o por ejemplo Tintín en el Congo, que es uno de los libros que curiosamente pues ha sido prohibidos. No, pero el caso de Tintín en el Congo y todo este tipo de libros es la conversión a la forma de pensar actual de libros escritos en otras circunstancias sociales y en otras épocas. Claro, es decir, eso es un problema ahora mismo. Y es que, vamos a ver, hay cosas como, no sé, tú te lees la literatura del siglo XVII y XVIII y bueno, los abolicionistas de la esclavitud eran dos taraos. O sea, todo el mundo en principio daba por hecho que era algo totalmente natural. Y entonces, claro, te generaba un problema, porque cuando esos libros los colocas en el contexto actual, pues realmente son muy complicados de llevar adelante. Eso produce fenómenos como que los protagonistas, por ejemplo, películas americanas actuales que se desarrollan en el sur, en el siglo XVIII y XIX, nunca tengan esclavos. Jamás. O sea, bueno, pero bueno, ¿y los esclavos? Ah, no, son libertos, trabajan por un salario. Eso no se lo cree nadie. Por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, el Patriota de Mel Gibson, que es un plantador de Carolina donde todos los negros de su plantación no son esclavos. No, tenían que ser esclavos. Es decir, pero como queda mal hacerlo, pues no lo son. Entonces, claro, esos son contrafactuales a la inversa. Es decir, tú cambias el sentido histórico del hecho para no perjudicar la imagen actual de ese tipo de persona. Cuando en realidad, en la época en la que se desarrolla y ambienta, sería lo más natural. Hombre, y luego ya para terminar, quien no, bueno, iba a decir quien lo ha leído, no, quien no conoce los versos satánicos. Digo, quien no ha leído, no, porque yo lo siento, yo fui incapaz. Hombre, para mí es un rollazo de 3 pares de narices, pero ¿qué ocurre? Que basta para que en ese momento pues tuviera la prohibición por parte de una serie de estamentos. Una fatua. De Khomeini en concreto. Khomeini, de países, por supuesto, gran parte de lo que era la religión musulmana, pues se convirtió en un bestseller a nivel mundial. Sin embargo, fíjate, está prohibido en Bangladesh, en Kenia, Tailandia, Tanzania, Indonesia, Singapur, Venezuela, Sudán, Sudáfrica y en India. Y en Sri Lanka también. Y seguirán, como hay tantos y tantos libros que se nos han quedado en el tintero, porque, bueno, nuestra idea tampoco era hablar de libros en concreto, ¿no? Hay listas en internet donde te aparecen, pues, los 7 libros, los 10 libros prohibidos, los 40 libros prohibidos. Si os interesa saber más de cada uno de ellos, pues ahí están las listas. Pero a nivel general, yo creo que hemos dado, Jesús, un buen repasito de cómo, por qué y en qué épocas se dieron lugar todos este tipo de fenómenos. Yo creo que sí, yo creo que hemos analizado dentro de estas 2 horas, ¿no?, escasas,
porque el filandón al final no dura tanto tiempo, pero sí lo suficiente como para hablar de libros del pasado y libros del presente. Libros que han sido censurados, libros que han sido prohibidos, libros que han sido, pues eso, inexistentes porque nadie los ha encontrado, y libros que por el mero hecho de estar prohibidos se convierten también en libros de culto, en libros buscados, en libros perseguidos, y por lo tanto también tu vida puede correr peligro cuando está asociada a un libro que ha sido proscrito. Bueno, yo creo que ha sido un pequeño repaso de cantidad de obras que se han publicado y que por suerte, y esa es la ventaja de vivir en este país y en este siglo, sí podemos hablar de ello con libertad. Esta temática, estos libros o el mero hecho de tenerlos en posesión en tu biblioteca nos hubiera acarreado muchísimos problemas, y si no, que se lo digan a Giordano Bruno, en fin, a Kepler, a todo este tipo de gente que por ser eso precisamente pensadores libres tuvieron la oposición de la intransigencia a veces religiosa. Lo dicho, lo habían hecho. Lo que sí que no hay que ser intransigentes es con el tiempo. Él sí que lo es con nosotros. Muy buenas noches, Marcos Carrasco. Hasta luego, sed buenos. Muy buenas noches, Carlos. Hasta luego. Maese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Vale, me voy a escribir otro ratito. Otro ratito. Carmen Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Y Jesús, ya sabes, tú te vienes conmigo. Venga. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, un programa de libros con alguna que otra leyenda, y terminamos con un cuento de un libro, ¿no? Un cuento, más bien una anécdota, ¿no? Porque ya sabes que siempre me gusta también abarcar... Sorprenderme. Exactamente, sorprenderte a ti, incluso a mí mismo, ¿no? Entonces, está claro, había muchos cuentos que podría citar, ¿no? Que tienen que ver con la sabiduría, con el conocimiento, en fin, con los libros, pero me acordé de un relato, de una anécdota que vi en un libro que conocemos todos los que estamos en esta mesa, que es el de Andrew Thomas, el de No somos los primeros, y relata la historia de Massimo Gorki, que a su vez él había tomado de Nicolas Roerich, ¿no? Y me pareció muy interesante porque Massimo Gorki fue un famoso escritor soviético, materialista él, que no quería prácticamente nada, de hecho lo adoptó el régimen stalinista, ¿no? Por sus ideas, pero sin embargo tuvo un encuentro aparentemente verídico a principios del siglo XX, y este es el relato que te quiero contar. Vamos a ello. A principios del siglo XX, este escritor, Massimo Gorki, encontró a un yogui hindú en el Cáucaso, el cual preguntó al autor ruso si quería ver alguna cosa en su álbum mágico, un álbum mágico que le mostró. Gorki dijo que, bueno, que le agradaría ver algunas de las imágenes de la India, ¿por qué no? El hindú entonces puso el álbum sobre las rodillas del escritor y le rogó que volviera las páginas. Eran unas páginas extrañas, brillantes láminas de cobre que reproducían hermosas ciudades, templos, paisajes de la India, que Gorki disfrutó plenamente. Cuando terminó de mirar esas pinturas, esos extraños grabados, Gorki devolvió el álbum al hindú. El yogui sopló sobre él y le dijo a continuación, muy sonriente: ¿quiere usted ver alguna otra imagen? Y esto es lo que el propio Gorki relata como final de esta historia. Abrí el álbum y no hallé nada más que deslucidas planchas de cobre sin el menor rastro de dibujos. Notable pueblo, estos hindúes. Bueno, esto parece que me estés narrando algo de magia. Claro, esto lo cuenta Gorki, parece ser que es cierto la anécdota, ¿no? Ya te digo que tomada de Andrew Thomas. ¿Qué es lo que vio? Él no le dio mayor importancia porque no creía en la magia, pero está claro que hablaba de un libro extraño, de un libro que
cuando lo vuelve a abrir ya no aparecen las mismas imágenes. Fíjate que esto me recordó un cuento de Borges, que se ha citado en la tertulia. Borges escribió La Biblioteca de Babel, en donde describía una biblioteca infinita poblada por infinitos libros, que además contenían infinitos textos posibles, pero hizo también una variante. La variante es el libro de arena, un libro infinito igual que las arenas de un desierto. Y en ese libro infinito, lo que cuenta el protagonista, que es el propio Borges, es que cada vez que abría el libro por una página, nunca volvería a encontrar esa página. Nunca encontró ni el principio ni el final. Un libro que le llega a obsesionar. ¿Por qué? Porque siempre es distinto. Cada vez que lo abría era algo distinto, una información novedosa. Es decir, un libro de arena, un libro infinito. Un poco parecido a esta anécdota de Gorky. Al final, en el relato del libro de arena de Borges, lo que hace es que lo esconde en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que por cierto él llegó a ser director durante un tiempo, porque no podía destruirlo, porque incluso si lo llegaba a quemar, como era un libro infinito, a lo mejor podía provocar un incendio infinito. Bueno, yo creo que a mí siempre me ha fascinado este tipo de historias, estos libros inagotables, eternos, infinitos, y que haya una anécdota real de Máximo Gorki que pudiera encontrar, que pudiera ver en un momento dado un libro de estas características, es lo que me hace pensar que a lo mejor no todo es magia, que a lo mejor hay libros existentes en manos de personas que tienen un poder extraordinario, en este caso el famoso hindú del Cáucaso. Bueno, pues con esa historia nos quedamos, con esta mágica historia, una de las muchas que siempre nos vienes contando, Jesús. Y con un proverbio árabe, los libros, caminos y días dan al hombre gran sabiduría. Que nadie pierda de vista los libros, porque los libros nos hacen ser un poco más sabios. Como decías, Jesús, los libros nos hacen ser un poco más sabios. A mí me gusta también esa frase que dice, todo está en los libros. Yo creo que son fuente de inspiración, fuente de información, por supuesto, y fuente de vida, de vida. Bueno, aquí finalizamos el programa de esta semana. Gracias por acompañarnos. Os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, y en las redes sociales la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @laescóbula7. Muy buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.